Muy buenos días a todos. Gracias por inscribirse a esta capacitación en el sistema TAPEX. El día de hoy nos acompaña David Erazo, quien será el encargado de llevar a cabo nuestra capacitación en este nuevo sistema para la compañía. Hola David, ¿cómo estás? Hola Brian, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Entonces, los dejo con David. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Como bien lo menciona Brian, mi nombre es David Erazo, hago parte del equipo de contabilidad y finanzas y durante los últimos meses he venido apoyando el proceso de implementación de TAPEX, esta herramienta que nos va a ayudar a todos a gestionar nuestras solicitudes de gastos a comprobar o anticipos, comisiones de viaje y apoyar sobre todo el proceso de legalización. Y bueno, ya les contaré en un momento cuál es la integración de este sistema con el proceso actual. Nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad y va a eliminar muchos de los reprocesos que en este momento se están ejecutando. Este proyecto se viene gestando desde hace aproximadamente 4 meses. Ha sido una tarea bastante ardua llevar a punto su desarrollo. Igual en él han estado apoyando de manera muy importante el ingeniero Francisco Aguirre y Lady Páez del equipo de BST, así como Andrea Grisales y el equipo de cuentas por pagar. Entonces es el resultado de un trabajo conjunto que en este momento pues les estamos presentando y que empezará a funcionar para toda la compañía a partir del 14 de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de esta sesión en particular los podemos enumerar como, digamos, 7 grandes objetivos. Primero, poder saber qué es TAPEX y para qué sirve este sistema, conocer los procesos que se pueden ejecutar a través de él, identificar la diferencia entre anticipos o gastos a comprobar y comisiones de viaje, debido a que para TAPEX la diferenciación entre ambas cosas es bastante importante y se tramitan y se tratan de manera diferente. Aprender a solicitar anticipos y comisiones de viaje utilizando TAPEX, conocer cómo hacer el seguimiento de las solicitudes dentro del sistema, saber cómo registrar nuestros costos, los recibos y los comprobantes, y obviamente saber cómo poder generar desde TAPEX nuestras legalizaciones de gasto reporte. Si nosotros después de esta sesión podemos cumplir o habremos cumplido estos 7 objetivos, habrá sido una sesión productiva, ¿de acuerdo? Dentro de la presentación, pues digamos que tendremos grandes bloques, veremos o afrontaremos qué es TAPEX, trataremos de dilucidar cómo se integra esta herramienta con el proceso actual, veremos algunas definiciones importantes para el sistema, haremos un recorrido bastante extenso sobre el cómo utilizar TAPEX y al final acotaremos precisamente un par de puntos importantes, y es a quiénes estará abierto o para quiénes serán los usuarios del sistema y a partir de qué fechas estará disponible TAPEX para toda la organización. ¿Vale? Brian nos va a ayudar a administrar los ciclos de preguntas. La idea es que vamos a abrir 3 ciclos diferentes. En un momento las preguntas las hará él y cuando abramos el ciclo, pues digamos que iremos respondiendo las dudas que se vayan presentando dentro de la presentación. Entonces, arranquemos por qué es TAPEX. Para mostrarles qué es TAPEX, quiero compartirles por un momento la presentación comercial de la herramienta para nosotros. Entonces, no sé si ya algunos lo han visto y si no, los invito a conocer TAPEX. Esta es la historia de Patrick, un alto ejecutivo que viaja permanentemente por el mundo. Su tiempo siempre es limitado debido a su congestionada agenda laboral y sus constantes compromisos familiares. Viajar por negocios o por placer parece ser un deleite. Sin embargo, Patrick vive su propia pesadilla. Él debe relacionar todos sus comprobantes de gastos después de cada viaje realizado, pero al no poder gestionarlos inmediatamente, pierde constantemente sus comprobantes y por consiguiente dinero y tiempo que él no puede cobrar. Vaya lío en el que está metido Patrick. Pero ahora con TAPEX, Patrick tiene la solución en sus manos. TAPEX es una herramienta creada conociendo plenamente las necesidades no solo de Patrick, sino de todos aquellos ejecutivos y personal corporativo que se desgastan en esta tediosa labor. ¿Qué es TAPEX? TAPEX es el desarrollo más innovador del mercado que le permitirá a nuestros usuarios resolver la gestión del control de gastos de viaje, gastos de representación y gastos personales en tan solo 5 simples pasos.
TAPEX no solo beneficia a nuestros ejecutivos, sino también a los responsables de cada organización que realiza la aprobación y registro de sus gastos, quienes lo harán en minutos en vez de horas. Llevar el control detallado de los gastos nunca fue tan fácil. Primero, descargue la app y regístrese como usuario de TAPEX. TAPEX se encuentra disponible para sistemas Android y iOS. Segundo, tome la imagen desde su celular del comprobante a registrar y espere a que TAPEX capture la información. Tercero, ingrese a la opción de control de gastos y consulte la información de los comprobantes registrados. Cuarto, seleccione los comprobantes que desee y genere el reporte de gastos. Quinto, envíe por correo electrónico el reporte consolidado con las imágenes de soporte para su aprobación. Con TAPEX, llevar el control detallado de los gastos nunca fue tan fácil. Como se pueden dar cuenta, TAPEX es una herramienta muy útil para nosotros, debido a que las legalizaciones de gastos son una parte fundamental de la ejecución de muchos de nuestros proyectos. Y TAPEX está orientado a facilitar la integración, la realización de estas legalizaciones y poder tomar esta información directamente desde nuestros soportes y llevarlos a nuestros sistemas, evitándonos muchos reprocesos. Si pudieron notarlo, el punto fundamental de TAPEX es que la información es digitalizada desde imágenes. Por ende, hacer la digitación extensiva de tantos soportes y hacer los trámites dentro de la compañía, digamos que esos procesos van a llegar a su fin, pues TAPEX nos va a ayudar a solucionar toda esta parte. De cara al proceso actual, ¿cómo se presenta o cómo se realiza hoy el proceso de legalizaciones y anticipos y solicitudes y cuáles son los sistemas que intervienen durante todo el proceso? Pues como bien lo sabemos, básicamente hay tres sistemas diferentes. Están Ajax, Cinco y BST. Ajax para toda la parte de solicitudes de anticipos y comisiones de viaje. Es ahí donde los usuarios van y consignan sus solicitudes y donde las personas que necesiten hacer la aprobación hacen la aprobación. Los procesos contables como el pago se realizan a través del sistema 5 y ahí también se digita la información, es decir, hay personas encargadas de llevar a mano la información que se saca de TAPEX para poder continuar con el proceso. Tras la ejecución de los gastos, en este momento las legalizaciones, la revisión de las legalizaciones y la aprobación de los gastos se realiza en BST. Y tras agotar esta parte del proceso, siempre es necesario que los documentos se impriman, se compilen de manera física o digital y se envíen a radicación para que nuevamente en 5 se haga el cierre contable del proceso. Si nos damos cuenta en este momento, digamos que aunque muchos tal vez solo tengan interacción con uno de ellos, realmente hay más de un sistema realizando estos procesos. Y la comunicación entre sistemas muchas veces se hace con procesos manuales y con reprocesos, cosas que se digitan una vez en 5, luego tienen que ser digitadas nuevamente en BST y viceversa. La idea con TAPEX es poder unificar la ejecución de todos estos procesos en un solo sistema, es decir, ejecutar la solicitud, la aprobación, poder hacer la captura de estas legalizaciones, la captura de estos gastos, hacer la relación de estas legalizaciones y gestionar el reporte, así como el envío para contabilidad, todo directamente en TAPEX. De tal manera que los usuarios de WSP que necesiten generar gastos de viaje o que estén en este momento utilizando gastos de viaje y anticipos, solamente necesiten a TAPEX para hacer toda la gestión desde la solicitud hasta la legalización final. Ese es el objetivo del sistema en este momento. Si se dan cuenta, la meta de integración es bastante alta y lo que queríamos con esto es mejorar la productividad de todos ustedes, restar tiempo de tareas innecesarias, permitiéndole que se concentren en otras actividades que generen mucho más valor. Eso es lo que estamos pretendiendo a nivel de proceso con TAPEX. Entonces, antes de entrar a definir y a empezar a explorar lo que es TAPEX, necesitamos tener presente un par de definiciones que son muy importantes. La primera es hacer la distinción clara entre lo que es una comisión de viaje y lo que es un gasto a comprobar o anticipo, porque en este momento dentro de TAPEX, digamos que el nombre corto para esos gastos a comprobar van a ser anticipos. Las comisiones de viaje, como lo pueden ver en pantalla, son los desembolsos de dinero realizados a una persona con el fin de cubrir los gastos generados por un desplazamiento a un lugar diferente a aquel en el que reside, para ejecutar tareas o actividades propias de su función como empleado o colaborador de WSP. Y básicamente tiene tres características básicas. Primero, que está destinado a cubrir gastos de hospedaje, alimentación y transporte, es decir, típicos gastos de viaje.
Esa es la idea de una comisión de viaje. Segundo, que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización claramente establecida. Y generalmente esta fecha de inicio y esta fecha de fin permite hacer trámites adicionales dentro de las comisiones de viaje, como son la gestión de pasajes aéreos o el pago o el cálculo de gastos de alimentación, incluso de hospedaje. Adicional, que el monto desembolsado por una comisión de viaje está especificado por tarifas, es decir, no está, digamos que no está a discreción de la persona que está solicitando, sino que hay unas tarifas que rigen el monto que se va a pagar en función de la comisión de viaje que vaya a desempeñar. Esas son tres características importantes. De parte de los anticipos de gasto, pues, o también conocidos como gastos a comprobar, y hay que tenerlo presente para que en algún momento no vaya a haber confusión, pues son esos desembolsos de dinero hechos a favor del colaborador con el fin de ejecutar pagos a terceros en nombre de la compañía. Y estos pagos pueden ser bien sea por bienes o por servicios, ¿de acuerdo? Esos anticipos también tienen sus propias características, que generalmente son utilizados para compras menores. Cuando se van a hacer contrataciones mayores, pues acudimos al área de abastecimiento, pero se utilizan generalmente para gastos de oficina y cosas similares, es como se están utilizando en este punto. Segundo, que tienen una fecha programada de ejecución, es decir, generalmente están destinados a realizar el pago de un servicio, de un bien prestado en una fecha específica. Entonces, no tiene una fecha de inicio, pero sí una fecha de ejecución. Y segundo, y tercero, que el monto del desembolso depende de quien está haciendo la solicitud, es decir, quien solicita es quien determina cuál es el valor a solicitar y no unas tarifas establecidas. Entonces, es necesario diferenciar estos dos conceptos porque dentro de TAPEX, la manera en que se solicitan las comisiones de viaje y los gastos son totalmente diferentes, son procesos diferentes con opciones totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Algo más que tenemos que tener presente son las categorías de gastos. Las categorías de gastos, dicho de una manera sencilla, no son más que los tipos de gastos que se registran dentro del sistema. Y este depende del concepto del cual se deriva la factura. Es decir, si estamos acudiendo a un hotel, pues en la categoría del gasto en ese caso será el hospedaje. Si se está en campo y se hace el alquiler de un caballo, por ejemplo, para desplazamiento en zona rural, serán semovientes. Es decir, las categorías son ese nombre corto que le damos al conjunto de gastos agrupados por conceptos. Dentro de TAPEX, en este momento, se han definido 38 categorías de gastos diferentes que van desde la alimentación hasta el pago de servicios públicos y víveres hasta los reembolsables. Adicionalmente, al momento de registrar los gastos dentro de TAPEX, siempre es necesario y es totalmente obligatorio que todo gasto esté asociado a una categoría. Esta categoría es la que permite hacer la comunicación de TAPEX, A5 y BST. Determina la manera en que se registra el costo, es decir, al final esta categoría es la que me permitirá saber en BST si ese costo está categorizado correctamente como alimentación o como pago de un tercero. Entonces, al momento de hacer la evaluación de la ejecución de costos, esta categoría es el punto inicial para poder clasificar correctamente los costos ejecutados dentro de nuestros proyectos. Y adicionalmente contempla los conceptos legalizables. Es decir, dentro de estas 38 categorías hay 4 particulares que permiten especificar qué gastos son legalizables. Si hay un gasto que no está contemplado dentro de estas 38 categorías, muy seguramente se está tratando de ingresar un gasto que no debería ser ejecutado a través de una solicitud de una comisión de viaje o de un anticipo. Estas definiciones son muy importantes dentro del sistema y se deben tener presente. ¿De acuerdo? Vamos a pasar en este momento a hacer una exploración directa sobre el manejo de TAPEX, es decir, voy a mostrarles en pantalla la navegación dentro del sistema en sus diferentes plataformas para mostrarles cómo se ejecutan estas funciones dentro del sistema. Pero quisiera en este punto, y antes de iniciar esta parte, porque va a ser extensa, yo creo que va a tomar la mayor parte de esta sesión, quisiera saber si de cara a lo que se ha visto hasta aquí, hasta lo que es TAPEX, hasta estas definiciones básicas, quisiera conocer si hay alguna duda antes de iniciar. Entonces, Brian, no sé si hay alguna duda en este momento dentro de las personas que nos acompañan. David, en este momento no. Voy a esperar, esperemos unos 2 minutos para ver si nos llegan más preguntas y cualquier cosa yo te aviso. De acuerdo, perfecto.
Entonces, es muy importante que esto quede claro, que se despeje cualquier inquietud, debido a que en lo sucesivo y debido a que va a ser una demostración directamente sobre las plataformas, pues vamos a ir de corrido, ¿de acuerdo? Y estos conceptos se utilizarán muchas veces durante esta demostración. Por eso es prioritario que todo hasta este punto haya sido claro. Listo, David, tenemos una pregunta. Ya tenemos la primera. Dice, bueno, no puso el nombre. Dice, tengo una legalización desde el mes pasado por cuestiones de arreglos en la plataforma PST. No he podido realizar la legalización de los gastos. ¿Ahora debo hacerlo por la nueva plataforma? Gracias. No, la plataforma entra en funcionamiento el 14, como lo reforzaremos al final de la presentación. Los procesos que se hayan adelantado hasta este viernes en herramientas diferentes como BST y Ajax estarán en firme, es decir, no van a ser descartados. Únicamente las cosas que se empiezan a registrar como solicitudes y legalizaciones de gasto a partir del 14 entrarán a regir en TAPEX. Entonces, quienes ya hicieron una parte del proceso, bien sea en BST o en Ajax, no deben volver a hacer la solicitud en TAPEX. Si alguien hizo una solicitud de un gasto a comprobar o una comisión durante esta semana, esa comisión será pagada por el área de contabilidad y tesorería la próxima semana sin ningún inconveniente, es decir, no tienen que hacer un reproceso. Igual que las legalizaciones que ya han sido digitadas o ya han sido subidas a BST y se encuentran en proceso de aprobación. Esas legalizaciones o ese proceso terminará en BST. En TAPEX serán solamente las legalizaciones que empiecen a llegar a partir del 14, así como las solicitudes que se generen y que necesiten ser tramitadas y pagadas después del 14 de septiembre. Listo. David, aquí Maribel nos pregunta si les darán una lista de categorías para ordenar los gastos. De hecho, en la información que estamos compartiendo a través del equipo de comunicaciones se va a entregar toda esta información con una descripción detallada de las categorías. En un momento las vamos a ver, por así decirlo, en acción, pero sí, nosotros entregaremos una especie de glosario que estará disponible a través del área de comunicaciones para poder establecer cuáles son las categorías de las que dispone TAPEX en este momento y cómo podemos asociar nuestros gastos ejecutados actualmente con cada una de ellas. También nos preguntan que están ya intentando ingresar a la app, pero no los deja registrarse con su usuario corporativo. Perfecto, me parece genial que ya hayan descargado la app. Hay una parte de la validación en el inicio de sesión que es necesario cumplir antes de colocar nuestros datos y ya les mostraré. Entonces, a quienes lo están haciendo, perfecto. En un momento se despejarán esas dudas porque sí hay un paso o hay un prerequisito para poder ingresar a la app y a la web. Entonces, gracias por estar acompañándonos de esa manera, pero por favor, un momento en lo que continuamos ya con el uso de la plataforma. Listo, Maribel nos vuelve a preguntar si existe algún límite en los montos de las facturas, por ejemplo, lo de hospedaje, nos pregunta eso. De acuerdo, TAPEX nos va a ayudar nos facilitará el uso de las plataformas, pero digamos, los límites o los temas procedimentales están sujetos a lo que actualmente se presenta. Es decir, en el caso de las facturas sabemos que hay unas tarifas de hospedaje de acuerdo a la persona que está viajando o el proyecto en el que esté ejecutando sus actividades y eso no cambiará. Esas políticas generales, digamos que se mantienen, lo único que nos va a ayudar a hacer TAPEX es a facilitar el manejo de esa información. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el inicio de TAPEX no quiere decir o no significa que limite el valor de las tarifas, porque ese tipo de cosas están regidas por políticas diferentes. Nos preguntan también, ¿es decir que ya no hay que sacar copias de los recibos, sino que solo se puede escanear con el celular? Sí, exactamente, y es una de las ventajas las ventajas de TAPEX. Nos permite hacer gestión documental sobre soportes físicos. En los únicos casos en los que será necesario aún conservar y enviar los soportes físicos son aquellos gastos ejecutados como reembolsables a nombre de clientes, debido a que los clientes nos piden esos soportes a nosotros como respaldo de la factura que presentamos. Pero si los gastos no son reembolsables y hacen parte de la ejecución común de los gastos de la compañía, con el simple hecho de haber capturado el gasto dentro de TAPEX, nosotros ya tenemos acceso a ese registro digital. Y como se han dado cuenta, durante los últimos meses el registro digital es un soporte válido para todos los efectos de legalización. Listo, nos pregunta Salet Cordero, ¿la idea es que se van registrando los gastos a medida que se ejecutan de forma diaria o se hace al final de la comisión?
Se pueden hacer de las dos maneras. Obviamente, por procedimiento, lo recomendable es que se vaya guardando la información en la medida que se vaya ejecutando. En tanto, eso evita el riesgo, bueno, mitiga un poco el riesgo de que pierdas un documento. O sea, al final para TAPEX es indistinto el momento en el que tomes el soporte, pero lo ideal es que puedas tomar un registro digital de tal manera que si pierdes el documento físico ya puedes haber cargado el gasto dentro de la herramienta. Listo. Nos preguntan acá, ¿cuál es la diferencia de gastos a comprobar y gastos de comisión? ¿Las categorías? No, el sentido de la solicitud, es decir, las comisiones son orientadas a gastos de viaje, es decir, son gastos personales de una persona en desempeño de sus labores en un lugar diferente al de su residencia. Y generalmente está únicamente, digamos que las categorías que están vinculadas a los gastos de comisiones son los de alimentación, transporte urbano, alojamiento y hospedaje, si es el caso. Digamos que esa es la principal diferencia. Lo que sucede es que si yo necesito salir de viaje y además necesito un tiquete, pues la opción de anticipos no me va a permitir hacer ese tipo de solicitudes. Por eso es importante diferenciar que si yo voy a salir de viaje y necesito un tiquete aéreo, necesito dinero o recursos para un hospedaje, es siempre a través de las comisiones de viaje donde debo hacer la solicitud. Listo. Bueno, aquí la mayoría de preguntas que estoy viendo son ¿cuál es el link? ¿Por dónde descargo la app? Entonces ya David nos va a mostrar cuál es ese procedimiento. Creo que aquí hay otra pregunta. ¿Los tiempos para la legalización se reducen con TAPEX? Los tiempos en el procesamiento de la información para la legalización, pero de nuevo, el ingreso en vigencia de TAPEX no implica un cambio en las políticas actuales para tiempos de legalización, es decir, si las legalizaciones están contempladas para un máximo de 30 días, entonces TAPEX no va a hacer que ahora sean 8 días, lo que sucede es que en el lapso de esos 30 días le va a permitir hacer su legalización de manera mucho más rápida, más no implica que entonces la compañía va a reducir el tiempo que tiene cada persona para hacer este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces facilita el proceso, no lo modifica. Listo. Mira, nos pregunta Angie Corso. David, algo que no me queda claro o tal vez me generó confusión, tanto la solicitud como la legalización se realizará por la plataforma TAPEX, es decir, todo el proceso que lleva una LG. Sí, así es. Desde la solicitud del gasto a comprobar hasta el registro de todos los gastos, todo se realiza en TAPEX. Es decir, una persona que hace este proceso no necesita capturar sus datos en TAPEX y luego ir a digitarlos a BST. No es necesario. Con que lo haya hecho en TAPEX es suficiente. Buen día, David. ¿Esto aplica para gastos reembolsables y no reembolsables por parte del cliente? Sí, aplica para ambos casos. De hecho, como lo mencioné hace un instante, hay unas categorías específicas, hay de hecho 4 categorías que permiten asociar los gastos reembolsables y que de manera diferencial le entregan la información tanto a BST como a 5 para el registro respectivo y luego esto facilitará hacer el descargue de la información para la respectiva facturación. Entonces sí aplica aplica para gastos reembolsables y los normales de todos los proyectos. Listo, yo creo que esta podría ser la última pregunta. David, para comenzar con tu presentación, ¿los montos máximos se establecen por proyecto o son para todo WSP? No, los montos máximos, igual que en este momento, son para cada proyecto. Es decir, depende de las actividades de cada proyecto establecerá cuáles son los valores máximos a autorizar. De hecho, en este momento, las solicitudes mayores a ciertos valores requieren aprobaciones específicas. Dentro de TAPEX será de la misma manera, es decir, a partir de algunos montos, las aprobaciones requeridas dentro del sistema deberán pasar por algunas personas en particular y ya lo veremos con la selección de los aprobadores y en otros casos no será necesario. ¿De acuerdo? Es decir, TAPEX está acogido o está aún dentro de lo que es la directriz del DOA. ¿Listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Entonces, vamos a continuar con la ejecución de la plataforma como tal. Vamos a empezar a hacer la exploración de cómo empezar a interactuar con TAPEX. Como ya muchos lo hicieron, pues digamos que va a ser mucho más fácil para todos, desde la Play Store para los usuarios de Android y desde la App Store para los usuarios de iOS, vamos a buscar en cada una de estas tiendas por el nombre TAPEX con doble P.
De esa manera, pues van a aparecer diferentes opciones, pero la que nos interesa realmente a nosotros es la primera, aquella desarrollada por Tap Solutions. Esta es la herramienta TAPEX que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pues cuando lo ubiquemos dentro de la aplicación, lo que tendremos que hacer simplemente es proceder a realizar su descarga, y una vez la hayamos descargado, podremos validar que ha sido instalado dentro de nuestro celular. Entonces, como se dan cuenta, procedemos a la descarga, ya nos aparece el botón de abrir, y una vez se abre este botón, una vez demos clic en este botón o lo seleccionemos, podemos ver dentro de nuestro celular que el icono de TAPEX aparece como una aplicación disponible. ¿Listo? Ese es el primer paso, contar con TAPEX dentro de nuestro sistema operativo en el celular. El siguiente paso es iniciar sesión, pero para iniciar sesión lo primero que debemos hacer es ir a la dirección web de TAPEX, y ya les voy a contar por qué. Entonces, para acceder a la plataforma web de TAPEX, lo que hacemos en nuestro navegador es en la barra de direcciones digitar la dirección www.tapex.co. No es .com, es .co. Una vez hagamos esta operación y el navegador nos redireccione, veremos la plataforma de inicio de sesión de TAPEX. Y aquí quiero hacer una pausa corta para mostrarles este espacio. Cuando vayan a la versión web, va a haber unos campos de inicio de sesión normales. Es decir, nos va a solicitar un nombre de usuario y una contraseña. Para las personas que hacemos parte de WSP y que vamos a ingresar como usuarios de WSP, esos campos no deben ser diligenciados. Si tratan en estos campos de poner su correo electrónico y la contraseña con la que ingresan a su cuenta corporativa, les va a generar un error de validación. Lo que nosotros vamos a utilizar es el botón que está abajo a la derecha del botón ingresar, este campo de Microsoft Account. ¿Por qué? Porque lo que hará TAPEX es validar nuestra identificación dentro del sistema con los datos de nuestra cuenta corporativa. Esto es muy importante, si no les va a generar un error. Cuando hagamos clic en el botón de Microsoft Account, nos va a redireccionar a la hoja o a la pantalla de validación de datos de nuestra cuenta corporativa. Nos pedirá nuestra dirección de correo electrónico, y seguido a la dirección de correo electrónico, pues veremos cómo en una pantalla que ya es de WSP, nos pedirá la contraseña, la contraseña que en este momento utilizamos para loguearnos dentro de nuestro computador, en nuestro inicio de sesión y en nuestro correo. Y una vez se haya hecho esto, para la gran mayoría, que es la primera vez que ingresa, TAPEX, este sistema de validación va a pedir que se identifique a la persona con un código que generalmente envía al número telefónico registrado de nuestra parte, igual que cuando hemos hecho la validación en otras herramientas de la compañía. Lo que se hará es tomar el código desde el celular y llevarlo a este campo de aquí, el campo código. Una vez se digite completo, haremos clic en el botón comprobar y él validará que efectivamente somos nosotros, ¿de acuerdo? Cuando este proceso se haya cumplido satisfactoriamente, lo que podremos ver es la pantalla de inicio de TAPEX Web. Esta pantalla la vamos a ver muchas veces, pues hay algunos pasos o algunos procesos que se hacen a través de la web y será necesario regresar a ella, pero generalmente la mayoría de tareas básicas las vamos a ejecutar desde la app. ¿De acuerdo? Entonces, a quienes han descargado la app y ya la tienen ahí y están intentando ingresar a su sesión, lo primero que deben hacer antes de, en el celular, tratar de iniciar sesión, es ingresar a TAPEX y hacer su registro de usuarios. Además, porque desde este punto podremos asignar a cada uno de ustedes los roles que necesiten. Entonces, el segundo paso para poder utilizar TAPEX es acceder a la versión web. ¿Listo? Una vez veamos esta ventana, para muchos este campo de aquí estará en blanco. Este es un usuario de prueba y por eso ya tiene información, pero para todos este campo debería estar en blanco, pues digamos que son nuevos en la aplicación. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos iniciado sesión en la plataforma web, vamos a iniciar sesión en la app. ¿Y por qué les decía o por qué hago mucho énfasis en que necesitamos partir desde la plataforma web para iniciar nuestra sesión? Porque la contraseña que utilizaremos en la versión web no va a ser nuestra contraseña de usuarios de WSP, es decir, la misma que utilizamos en nuestro computador. Es una contraseña en la app. Será una contraseña generada directamente por TAPEX. Es un código único que me permite hacer el ingreso de sesión en TAPEX. Entonces, habiendo todos ya ingresado a esta sesión, a esta versión web, vamos a ubicar el icono de TAPEX que está arriba a la derecha. Si vamos a ese icono y hacemos clic sobre él, se nos van a desplegar algunas opciones.
En particular nos interesa esta que dice solicitar código para la app. Este código para la app es una especie de token, si se puede decir de esa manera, que con un código único y que tiene una duración limitada, me permite validar en el sistema y decirle que efectivamente yo soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hacemos clic ahí, el sistema generará esta contraseña de 6 dígitos y me la mostrará en pantalla. Este es el código, entonces esta contraseña es provisional, es decir, si yo al día siguiente voy a hacer nuevamente el ingreso por alguna razón, si terminé la sesión en la app y voy a hacer nuevamente el ingreso, deberé generar una nueva contraseña, ¿de acuerdo? Y tiene una vigencia de 5 minutos, es decir, no se preocupen, tienen un lapso de 5 minutos para ir a su celular, digitar correctamente la contraseña, su correo electrónico. Por favor, si están haciendo el proceso de validación, asegúrense de que en el email está correctamente escrito su correo electrónico y que el código que están ingresando es el indicado. ¿De acuerdo? Una vez hayamos tomado estos datos, pues como les decía hace un momento, vamos a ir a nuestra versión TAPEX App y en los campos de inicio de sesión que me muestra, diligenciaremos nuestra dirección de correo electrónico, de nuevo, por favor, validando que esté correctamente escrita. Y en el campo contraseña digitaremos los 6 dígitos que me acaba de generar la app. Algo que necesito recalcar aquí, esto no quiere decir que cada vez que yo vaya a abrir la app deba hacer exactamente lo mismo. Esto se hace una sola vez y es la primera vez que inicio sesión en TAPEX. Y necesitaré hacerlo siempre y cuando yo por alguna razón haya cerrado mi sesión en TAPEX. Una vez yo la abro, seguirá abierta como lo hace en este momento cualquier otra aplicación de redes sociales o similares. Es decir, una vez me valide, cada vez que abra la aplicación sabrá que soy yo y tendré una sesión activa. Pero si por alguna razón la sesión se cierra o la cerré accidentalmente, deberé hacer este mismo procedimiento para iniciar sesión en la app. En este punto, veremos en nuestro teléfono esta pantalla, aquí está un poco expandida para facilitar la lectura, pero si vemos este icono de bandeja de entrada y hacemos clic en el menú que está en la parte superior derecha, representado por las 3 barras, ahí podremos ver nuestro nombre de usuario. En ese momento sabremos que hemos hecho correctamente el login o el acceso a la plataforma. Ese es el primer punto. De esta manera sabremos que ya hemos iniciado sesión en la app. Brian, quisiera saber, qué pena, si alguien ha manifestado tener algún problema en el inicio de sesión, no para abrir un ciclo de preguntas, pero en caso de que alguien esté teniendo problemas con el inicio de sesión, los auxiliares administrativos, es decir, las personas que en este momento ya los están soportando con los problemas o con todo el trámite de legalizaciones, los pueden ayudar en este proceso. ¿De acuerdo? Ellos los pueden orientar, si en este momento lo están teniendo para que no se pierdan la capacitación, ellos después los pueden soportar para que puedan cumplir con el logueo sin ningún inconveniente. Pero en este momento espero que la gran mayoría, si no es que todos, ya puedan haber iniciado la sesión en la app. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, lo que vamos a adelantar es la solicitud de un anticipo o la solicitud de unos gastos a comprobar. Las solicitudes las podemos hacer tanto desde la versión web como desde la versión app. Para quienes han ingresado, si se dan cuenta, en la parte izquierda hay un conjunto de opciones, entre ellos algo que se denomina solicitud de anticipos o solicitar anticipo y solicitar comisión. Antes de ir por esa opción, por favor, hagan una pausa y veamos cómo hacerlo desde la aplicación web. ¿Por qué? Porque digamos que en esa interfaz va a ser mucho más sencillo ver los campos que están solicitando y la información que debemos poner ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo desarrollamos o cómo adelantamos un proceso de solicitud de anticipos desde la plataforma web. Como ya habíamos entrado hace un instante, antes de hacer el ingreso de sesión desde la app, entonces nos veremos ubicados en esta ventana. En la parte izquierda está el menú de navegación. Si alguno no ve alguno de los botones que yo veo aquí, no se preocupen, es simplemente la configuración de usuario que tienen. Yo tengo un usuario de pruebas y por eso tengo más opciones, pero algo que sí deben poder ver todos es el apartado de solicitudes de comisiones y anticipos. La mayoría, el 95% de las funciones que vamos a ejecutar dentro de TAPEX están contenidas dentro de este menú de solicitudes de comisiones y anticipos. Y en particular, para solicitar el anticipo, nos vamos a concentrar en la primera, en la que se dice o se llama solicitar anticipo. Si vamos por esta opción, lo que hará el sistema será cargar o mostrarme una pantalla que me solicitará unos datos destinados precisamente a capturar la información de mi requerimiento. Noten que primero
la identificación, la información en el campo de identificación corresponde a la persona que se está validando dentro del sistema, y eso es algo muy importante, porque esto implica que las solicitudes dentro del sistema deben ser personales, es decir, yo no puedo hacer un trámite a nombre de otra persona, siempre debo hacer mis propias solicitudes, principalmente porque dentro de la solicitud, y lo veremos en un momento, hay un cuadro de aceptación que es bastante importante de cara a lo que es en este momento nuestro reglamento de trabajo y las políticas de legalización de gastos, ¿de acuerdo? Lo trataremos un poco más adelante. Entonces, en la identificación veremos los datos de la persona que en este momento está haciendo la validación dentro del sistema. Lo siguiente es que en la parte de abajo, bajo los botones grises, vemos unos campos que me van a permitir colocar una parte de la información. Entonces, el primero es el tipo de centro de costos. A las personas que me están siguiendo en la versión web, una vez hagan clic en esta ventana, por alguna razón el capturador de video no tomó las opciones desplegadas aquí, vamos a poder ver que en el tipo de centro de costos, hay diferentes tipos de centros de costos. Están los proyectos, es decir, los proyectos normales que ejecutamos, están las propuestas, si se va a cargar una solicitud a una propuesta, están las vicepresidencias, están las áreas administrativas, financieras, de recursos humanos y IT. El tipo de centro de costos que yo seleccione en este campo me va a permitir seleccionar uno u otro código en el siguiente campo. Entonces es importante tener presente que si yo estoy haciendo una solicitud para un proyecto, entonces tomaré la opción proyecto. ¿Listo? Se solicitará el tipo de centro de costo, que en este caso aquí es proyecto, y una vez haga esa selección en el campo centro de costo, voy a tener disponible los diferentes centros de costo en códigos que corresponden a este tipo de centro de costo. Yo sé que las primeras opciones, pues en las primeras opciones se ven códigos un poco raros, pero estos son proyectos migrados desde otros sistemas a 5 en su momento y que tuvieron una homologación en su centro de costos y por eso se ve extraño, pero la mayoría de centros de costos, y creo que eso aplica para las primeras 10 o 12 opciones, pero la mayoría de centros de costos tiene la codificación 5, es decir, una codificación que inicia por 1 y que inicia por 01 y tiene 4 dígitos más. En el caso de los proyectos que manejan órdenes de servicio, además de los primeros 4 dígitos, será necesario que coloquen esos números de las órdenes de servicio. Es decir, aquí si colocamos solamente los primeros 6 dígitos, es decir, el 01 y los 4 que todos conocemos, me va a mostrar el principal y los diferentes centros de costo disponibles si es que tienen actividades o órdenes de servicio abiertas. Ahí podremos seleccionar la correcta. Para efectos del ejemplo, como se dan cuenta, se está digitando directamente en el campo de búsqueda el código de un centro de costos, omitiendo el 01, o sea, no es necesario el 01, y una actividad en particular. Una vez haya seleccionado ese centro de costos en el campo aprobador, de nuevo aquí por alguna razón la capturadora no tomó estas opciones, van a ver un conjunto de aprobadores y van a ver que hay unos, digamos, mostrados en color verde y otros mostrados en color rojo. Si prestan atención, en la parte superior hay una leyenda que dice que para facilitar o para agilizar el trámite del proceso se deben seleccionar los aprobadores en verde. ¿Por qué? Porque los aprobadores en verde son aquellos que están asociados desde BST a este centro de costos. Ojo, son los que en BST aparecen autorizados como aprobadores de este centro de costos. Los aprobadores en rojo son aprobadores universales y generalmente son personas del corporativo que hacen aprobaciones particulares o excepcionales. Y generalmente no aprueban cosas. Está, por ejemplo, la ingeniera Alexandra Rojas, puede estar Juan Manuel Fonseca, los vicepresidentes. Entonces no es muy común que ellos hagan este trámite. Y aunque aparecen ahí para casos excepcionales, lo que siempre debemos hacer es seleccionar un aprobador de los que están mostrados en color verde. Una vez se haya mostrado el aprobador y ese campo no puede estar vacío, es decir, se debe seleccionar una opción, vamos a pasar al campo monto. En el campo monto se digitará el valor de la solicitud, es decir, el monto del gasto a comprobar o anticipo que se está pidiendo. Una vez se haya cumplido ese proceso, pasamos al campo moneda. Por defecto, el sistema está configurado para tomarlo en pesos colombianos, es decir, es la opción solicitada o establecida por defecto. Pero si se dan cuenta, me permite manejar solicitudes en diferentes monedas, entonces podría cambiar la moneda en la cual se está realizando la solicitud. Una vez haya realizado la solicitud, vamos a la forma de pago, y aquí quiero hacer un alto.
La forma de pago en este momento por estándar y por procedimiento de la compañía está configurado de tal manera que todos los pagos se hagan por transferencias a cuentas de nómina. Digamos que es la opción estándar, pero es conocido y sabemos que hay casos excepcionales en los cuales la forma de pago, la manera en que se hace el pago de los anticipos y las legalizaciones a algunas personas de nuestra compañía es diferencial en tanto que están en proyectos diferentes, en proyectos específicos o particulares. Entonces, sé que se hacen giros efecti, sé que se hace, bueno, que ya no tanto emisión de cheques y hay otro tipo de cosas. Entonces, las personas o los usuarios que necesiten acceder a una forma de pago diferencial, contando con la aprobación respectiva, que en este momento, si no estoy mal, depende de la ingeniera María Constanza, con su aprobación se les habilita adicionalmente una forma de pago en la cual se puede acordar directamente con tesorería. Pero insisto, eso es para un grupo reducido de personas que debido a las actividades que ejecuta o casos particulares requiere un trato diferencial. Para poder establecer, digamos que para conocer o para solicitar el que se habilite esa tercera opción o esa opción especial dentro de cada usuario, el usuario primero debe remitirse al su gerente de proyecto y a la ingeniera María Constanza solicitando la aprobación, y con esa aprobación en un correo electrónico enviar la solicitud al ingeniero Francisco Aguirre para que sea incluido dentro del listado de, digamos que, casos excepcionales. Pero ese es el procedimiento. De resto, para la mayoría de personas será una transferencia a cuenta de nómina. ¿De acuerdo? Siguiente, estableceremos una fecha, digamos que tentativa de legalización de gastos, y esta fecha es importante porque a partir de esta fecha, si no se ha cerrado la legalización, el sistema empezará a generar las notificaciones, empezará a decir que empezará a enviarme correos electrónicos diciéndome que tengo legalizaciones pendientes por realizar. El destino del dinero, que es un campo muy importante para la persona que tiene a cargo la aprobación de nuestra solicitud, es decir, de lo específico que diligenciemos este campo, dependerá el que sea más fácil para la persona que aprueba el poder establecer si es consistente o no nuestra solicitud, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, a continuación viene una leyenda un poco extensa que tiene que ver precisamente con la autorización nuestra hacia la compañía para hacer el descuento de estos valores de nuestros salarios, retenciones y todo lo que está aquí contenido en caso de que yo incumpla los plazos de legalización establecidos por la compañía. Y por eso mencionaba hace un momento que es muy importante tener presente que en este momento, por reglamento, la compañía, digamos, está habilitada para hacer directamente los descuentos de nómina, de nuestros pagos de nómina, aquellos saldos que han estado pendientes por legalizar durante mucho tiempo, y creo que en este momento son 60 días, es decir, pasados 2 meses. Si el caso, digamos que si tras la revisión del caso se determina que no hay una justificación fuerte o estructurada que amerite que la persona realmente esté tomando tanto tiempo para legalizar, pues la compañía puede proceder a descontar ese saldo del pago de nómina de la persona. Entonces, esta autorización es muy clara, es muy explícita, y al momento en el que la persona acepta las condiciones y términos y genera la solicitud del anticipo o gasto a comprobar, está de acuerdo y está autorizando, o digamos que se está comprometiendo a cumplir con las políticas de legalización de gastos. En caso contrario, pues autoriza a la compañía a ejecutar las políticas o las medidas que tiene para poder promover las legalizaciones o cerrar estos saldos. El botón de grabar solamente se habilitará una vez haya aceptado términos y condiciones. Si alguien no lo ha marcado y trata de grabar la solicitud no pasa, simplemente le va a decir que debe aceptar los términos y condiciones para poder hacer esta solicitud. Por eso es importante que cada persona haga esta solicitud de manera personal, pues no es válido, digamos que no es coherente que otra persona autorice a la compañía en mi nombre de un procedimiento tan delicado como el que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos cumplido con todos estos parámetros, tenemos diligenciado todos los campos, damos clic en el botón grabar y automáticamente el sistema me dirá que mi anticipo ha sido creado con éxito. Si se dan cuenta, lo que hicimos aquí fue a través de la opción solicitar anticipo, navegar por los diferentes campos que me llevan a hacer una solicitud de gastos, digamos que de una manera más extensa, y lo vimos de esta manera primero porque es una forma mucho más fácil de visualizar los campos. Pero obviamente la gran mayoría de nuestros colaboradores va a hacer su solicitud desde la plataforma app, desde la plataforma móvil. Entonces, desde la plataforma móvil, ¿qué vamos a hacer? En la parte superior derecha hay 3 líneas que representan el menú, y al hacer clic ahí veremos estas opciones. Iremos entonces por la opción de solicitar anticipo, es la tercera opción, y en solicitar anticipo lo que va a hacer el sistema es redireccionarme
a la ventana que vimos, digamos que hace un momento, pero de una manera mucho más reducida, por así decirlo, está mucho más pequeña, y son exactamente los mismos campos. Los campos de identificación, el tipo de centro de costos, el centro de costos y el aprobador. Entonces, aquí están los tipos de proyectos que les mencionaba hace un momento. Un proyecto normal, es decir, ejecutado para un cliente, una propuesta, un proyecto administrativo, una vicepresidencia de la operación, un proyecto financiero, un proyecto del área de IT o un proyecto de recursos humanos. Estas son las diferentes opciones que tenemos aquí. Entonces, para ser consistentes con lo que vimos hace un momento, vamos a colocar los mismos datos, un proyecto. En el campo centro de costos vamos a seleccionar el mismo centro de costo que tomamos allá, que es el 1378 de la actividad E. Estos son los aprobadores. En esta versión no los vemos en color, pero la diferenciación que tenemos es que los aprobadores del centro de costos, es decir, los que están asociados a este centro de costos, están marcados con un signo de más. Los aprobadores universales, los que en la versión web veríamos en color rojo, están marcados con un asterisco. Esa es la diferenciación que tenemos. Entonces, en este caso, recuerden siempre seleccionar a uno de los aprobadores marcados con un más o una cruz, y a continuación, el monto, lo mismo que diligenciamos en la plataforma web, la moneda en que se va a hacer pago, igual pesos colombianos u otras monedas, es posible seleccionar entre diferentes opciones, y el pago a transferencia de nómina. Igual, en el caso del usuario con el que se está haciendo la prueba no está dentro del listado de excepciones y por eso solo me muestra la opción de transferencia a cuenta de nómina. La fecha estimada para legalizar, igual que hace un momento. El destino del dinero, que insisto, es un campo muy importante para la persona que está haciendo la revisión de la solicitud y determina si es consistente o no hacer la aprobación. El campo de términos y condiciones tal y como se veía en el apartado web, y quiero detenerme aquí en un instante que me permite ver a mayor detalle que dentro de la leyenda de las condiciones por aceptar hay un enlace que nos lleva a la política de legalización de gastos y anticipos de viaje. Es decir, si llegado a este punto una persona no conoce esta política y no sabe lo que está aceptando, desde aquí puede hacer un tap desde el celular o puede hacer clic en la plataforma web y este enlace los llevará a la política para que conozcan específicamente cuáles son las condiciones en las comisiones de viaje y los anticipos, que conozcan todo lo relacionado con los descuentos y el cómo se está manejando. Entonces, desde aquí podemos conocer este apartado de la información. Igualmente, cuando hayamos terminado esta parte, simplemente daremos grabar y podremos ver que nuestro anticipo pues habrá sido aprobado. ¿Listo? Acá a través del botón guardar. De esta manera se solicita un anticipo o unos gastos a comprobar tanto desde la web como desde la app. Son los mismos campos, solo que mostrados, digamos que en versiones diferentes para plataformas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a saltar a la siguiente opción y es la solicitud de una comisión. Siguiendo la metodología de un instante, vamos a ver primero cómo se ejecuta esa actividad desde la plataforma web. Aquí partimos desde una pantalla cualquiera, no hay ningún inconveniente si en este momento no están viendo esta opción, simplemente salté desde la solicitud del anticipo. Yendo nuevamente al menú de la izquierda en solicitudes de comisiones y anticipos, vamos a ubicar la segunda opción que dice solicitar comisión de viaje. Esta opción me llevará a los campos o a la solicitud de comisión de viaje. ¿Listo? Cuando hagamos clic ahí, nos mostrará la información solicitada. Este campo estará bloqueado aquí para efectos de pruebas y creo que en este momento es editable, pero este campo, al igual que con los anticipos y al igual que todos los campos donde se solicita un número de identificación, va a estar bloqueado, pues será la identificación de la persona que está logueada. Los campos que vemos aquí son muy similares a los de la solicitud del anticipo con algunas excepciones específicas. Primero, el periodo de viaje. En este caso, y como les mencionaba hace un momento, las comisiones tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y generalmente esas fechas están asociadas a una solicitud de etiquetes o a la reserva en un hotel. Entonces, en este campo de periodo de viaje se solicitará la fecha de inicio de la comisión y la fecha final. Cabe destacar que el sistema no permite y no se pueden cargar datos antes de la fecha actual, es decir, o si hoy estamos a 10 de septiembre, entonces no podré cargar datos o solicitudes antes de esa fecha. Eso debemos tenerlo presente. El horario de salida y horario de regreso, insisto nuevamente, principalmente orientado a esta parte, a la gestión de etiquetes aéreos. El destino, ¿cierto? El destino es decir, hacia dónde me dirijo, hacia dónde va esta comisión, que este campo se diligencia en este punto. El motivo del viaje, que es una descripción general, muy similar al campo que estaba en la solicitud de anticipos, es decir, que pues, especifica el por qué voy a viajar, ¿de acuerdo? Y nuevamente nos encontramos con unos campos que son bastante familiares para nosotros, que son el tipo de centro de costos,
el código del centro de costos y el aprobador seleccionado. Estos 3 campos van a ser transversales en gran parte del proceso y siempre los va a solicitar, pues esta parte, digamos que esta información es la que le comunica a TAPEX y después a Cinco y después a BST cuál es el proyecto al cual está asociado, obviamente cuál es el nivel de aprobación y la información básica para poder realizar todo el trámite de registros de documentos. Entonces, esta información va a ser consistente. Una vez hayamos realizado el diligenciamiento de estos campos, vamos a ver que los campos de fases, tareas y lo que está hacia abajo está bloqueado. Porque para poder hacer las solicitudes de gastos de viaje, es decir, poder solicitar dinero para financiar mi alimentación, mi transporte local y hacer la solicitud de pasajes aéreos, es necesario hacer un check o es necesario chequear la casilla que está a la izquierda del botón, es decir, aquí donde dice incluye gastos de viaje. Si yo hago clic ahí, entonces me va a aparecer directamente la opción de poder editar los campos que están hacia abajo. Y aquí sí quiero hacer una aclaración muy importante. Si alguna persona está tratando con un código de proyecto diferente al que ven en este momento en pantalla y no les permite habilitar este campo, los invito a que vayan a la parte superior de la página y van a ver que hay una leyenda que reza, no sé si la pueda mostrar desde aquí, hay una leyenda que reza que no es posible realizar una solicitud para un proyecto que no tiene, no la muestra, que no tiene habilitados estas actividades dentro del presupuesto. Es decir, si yo estoy tratando de hacer la prueba y de seguir esta sesión con el código de mi proyecto y desafortunadamente no me permite habilitar la solicitud de gastos de viaje, muy probablemente mi proyecto no está configurado dentro de su presupuesto en BST, importante en BST, las actividades de gastos de viaje. Esto los va a limitar en este momento, o sea, para la prueba. Y lo ideal es que si su proyecto en este momento está dentro de ese grupo y a partir de la próxima semana realmente necesita hacer solicitudes de gastos de viaje, es necesario que se comunique con su analista financiero, con su analista de BST, para que en el sistema genere las actividades específicas. Entonces, en las tareas, los gastos de viaje van a estar asociados a la actividad 99-GVJ gastos de viaje, esa es la especificación, y acá viene el comentario de la liquidación. Hay 2 puntos. Si nos dimos cuenta, en la parte de arriba hay un campo que me permite hacerle el comentario a la persona que está haciendo la aprobación de mi solicitud. Pero este campo, que se llama comentario de liquidación, va enfocado o va dirigido a la persona que hace la liquidación de mi gasto. Recuerden que en esta solicitud, y se van a dar cuenta, yo no coloco nunca un valor a solicitar, pues la solicitud está sujeta a una tarifa estimada por la compañía. Si yo necesito algo diferencial, que la tarifa sea diferente, que adicional se tenga en consideración un gasto, no sé, algo en particular, y necesite decírselo a la persona que hace la liquidación para que lo tenga presente al momento de asignarme el dinero, va en este campo. Y tiene que ser tan claro y extenso como sea necesario, pues es la guía. En este momento la persona que hace las liquidaciones dentro de la compañía es Carolina Martínez. Y para evitarse una llamada a Carolina porque la tarifa estuvo por debajo, porque acuérdese que el cliente había cambiado la tarifa la semana anterior, porque tenga presente que esa información va en este campo y ella lo tomará muy en cuenta al momento de realizar la liquidación respectiva. ¿De acuerdo? Entonces, este es el apartado de gastos de viaje. Y a continuación, obviamente, el apartado de pasajes aéreos. Igual, si su proyecto no tiene habilitada esa actividad dentro del presupuesto de BST, no podrá hacer o no podrá habilitar con un check el campo de pasajes aéreos. Una vez se haya habilitado el campo de pasajes aéreos, entonces podremos ver que se asociará nuevamente una tarea que va a ser la misma para todos los proyectos, que es la misma 999, pero PSJ pasajes aéreos. ¿De acuerdo? Y en el itinerario de viaje, pues se establecerá efectivamente cuál es el itinerario que se debe consultar para realizar el pasaje aéreo. En este caso era una visita a Medellín y el itinerario será Bogotá, Medellín, Bogotá, para efectos de esta solicitud y este ejemplo. Lo mismo en el apartado de términos y condiciones, la misma leyenda, es decir, también al momento de grabar o poner en firme una solicitud, estoy aceptando estas condiciones y tengo disponible la política de legalización de gastos y anticipos de viaje. Y una vez haya hecho, digamos, haya marcado los términos y condiciones y vaya a grabar, podré poner en firme mi solicitud. ¿De acuerdo? Esa es la consideración. Cuando haya cumplido todos los requisitos, cuando haya llenado todos los campos y haya aceptado los términos y condiciones, cargaré la solicitud en el sistema y el sistema, una vez la procese, me confirmará que mi solicitud de comisión de viaje ha sido creada con éxito. Este es el punto que me dice a mí que este proceso ha sido ejecutado correctamente.
Así como lo vemos desde la plataforma web, las comisiones de viaje también se pueden solicitar desde la plataforma app. En este caso, vamos no a la segunda, sino a la tercera opción que dice solicitar comisión de viaje. Si hacemos clic o tap en este apartado, pues vamos a ver de la misma manera que con los anticipos, los campos mostrados de una forma pues ordenados para una versión app, y serán exactamente los mismos campos con las mismas consideraciones, es decir, que el proyecto debe tener una fecha, debe tener un presupuesto en BST, va a tener los aprobadores, los mismos comentarios. Es exactamente la misma mecánica, pero con una interfaz diferente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se está digitando toda la información tal cual se hizo hace un momento en la plataforma app. ¿Por qué les muestro ambas, digamos que ambas maneras de hacerlo? Porque obviamente, aunque la herramienta está orientada a que la totalidad de las personas hagan sus actividades o realicen sus actividades desde su celular, desde un móvil, en algunas ocasiones es mucho más cómodo, mucho más sencillo, es mucho más fácil hacerlo desde la plataforma web. Entonces, lo que les quiero mostrar es que ambas versiones están viendo exactamente el mismo sistema, la información está sincronizada. Lo que yo haga en una plataforma se va a ver reflejado en la otra, ¿de acuerdo? Y eso aplica para todas las tareas, como lo veremos más adelante dentro de esta sesión. Entonces, si se dan cuenta, se habilitaron los gastos de viaje, los comentarios muy similares a los que se pusieron en la plataforma web, y se hará el documento completo. ¿Qué ocurre? En este caso de la web, no sé si lo notaron hace un instante, perdón, en la plataforma app, yo no guardé la solicitud. Digamos que en esta demostración se hizo solo a manera de ejemplo. Si yo hago una solicitud por la web y luego voy y la hago por la app, en el sistema tendré dos solicitudes. Entonces, hay que tener presente que aunque lo esté haciendo por una u otra plataforma, es exactamente el mismo sistema. Así que una solicitud o la hago en la web o la hago en la app. A menos que efectivamente se trate de dos solicitudes y cada una de ellas haya sido montada desde una plataforma en la cual tuvo disponibilidad. Es decir, el día de la salida de viaje, pues me iba a ir de comisión y no tuve problema en hacerlo desde el computador porque el celular estaba descargado, pero 2 días después en campo me di cuenta que tiene una diferencia de dinero y dentro de la misma semana envié otra solicitud. Para el sistema son dos solicitudes diferentes y las dos pasan a aprobación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es necesario tenerlo presente. Los dos sistemas están sincronizados y lo que haga en el uno pues, se va a repercutir en el otro. Ese es el apartado de solicitar las comisiones. Hasta este momento hemos visto dentro de TAPEX cómo cargar una solicitud de anticipo o gasto a comprobar y cómo cargar una solicitud de comisión y los campos que requiere y las condiciones o las consideraciones que tiene dentro del sistema. Pero hay que tener presente que algo que en este momento nos falla o ¿cómo decirlo? Algo que nos quita el sueño o que nos genera problema es poder saber en qué estado se encuentra mi solicitud. Si mi solicitud fue aprobada, fue rechazada, quién la tiene para aprobación, en qué punto se encuentra. 1 o 2, que desafortunadamente dentro de la solicitud puse un 0 de más y en lugar de pedir 500,000 pesos estaba solicitando 5 millones de pesos. Pues TAPEX tiene un módulo para hacer seguimiento y edición a las solicitudes, es decir, puedo seguirlas y saber quién tiene en este momento el proceso y en qué estado se encuentra y al mismo tiempo cambiar las solicitudes que no han sido aprobadas. Es decir, cuando una solicitud ha sido aprobada o rechazada ya no se puede cambiar. Si la solicitud fue aprobada y hubo un error, lo que deberé pedir es que se rechace esa solicitud más adelante dentro del proceso y cargar una nueva solicitud. Si la solicitud fue rechazada, tendré que cargar una nueva solicitud. Pero si se me pide un cambio antes de ejecutar un proceso de rechazo o aprobación, yo podré hacer esos cambios solo cuando la solicitud es pendiente. Entonces, vamos primero a ver cómo aplica esto para una solicitud de anticipo. Entonces, nuevamente, en el menú que va a ser muy popular para todos, en el de solicitudes de comisiones y anticipos, vamos a ubicar la opción que se llama consultar mis anticipos, que si están viendo en mi pantalla, para mí es la quinta opción. Este consultar mis anticipos me va a mostrar el listado de mis solicitudes o de las solicitudes realizadas por mí dentro del sistema, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, para el ejemplo, yo tengo ya 5 solicitudes en pantalla y de esas solicitudes tengo 2 rechazadas, 2 pendientes y una aprobada. La aprobada se ve en un color diferente, se ve en rojo, y las rechazadas deben verse la aprobada se ve en color verde y las rechazadas deberían verse en color rojo para ustedes, ¿de acuerdo? Las pendientes son las que van a quedar en azules. Si se dan cuenta, en el apartado, en la columna de acciones, tengo iconos. Los iconos pueden ser de 2 tipos. Uno, un icono de un ojo o el icono de un lápiz.
El icono de un ojo me permitirá ver a mí el detalle de esa solicitud. Es decir, si yo hago clic directamente en la solicitud, podré ver cuál es el detalle de ella. Igual tengan presente que en este campo yo puedo ver precisamente quién es el aprobador. Aquí puedo saber a quién está asignado en este momento mi proceso y cuál es el estado. Entonces, por ejemplo, en este caso, este usuario está pendiente de aprobarme esta solicitud y este usuario me rechazó esta solicitud de acá. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se complete, digamos que una vez hayamos verificado esto, podemos hacer clic en el icono del ojo. En el icono del ojo podremos ver la información que hemos ingresado dentro de la solicitud, el número de identificación, es decir, son los detalles, básicamente. Podré validar esa misma información para validar si la he cargado correctamente. En el caso en el que al realizar esta solicitud yo me percate de que hay una información digitada de manera errónea, que se lo asigné a la persona que no era, que el monto es el errado, cualquier cosa, si se dan cuenta, solamente dos de las opciones que están aquí tienen el icono de lápiz. El icono de lápiz solamente va a aparecer para las opciones que están pendientes. Al hacer clic en ese icono, esto me llevará nuevamente a la pantalla de solicitud de anticipo, pero con los datos que yo ya diligencié previamente. En este punto yo puedo cambiar el aprobador de la solicitud, puedo cambiar el centro de costo, puedo cambiar los campos que están aquí, puedo hacer cualquier cambio de la solicitud y este cambio solo es posible porque básicamente no ha pasado a nadie más o nadie más lo ha aprobado o nadie más le ha dado un visto bueno. Si ya estuviese aprobado o rechazado, como lo mencionaba, esto no sería posible, simplemente no podría hacer la adición de esta solicitud. ¿De acuerdo? Lo mismo aplica para las solicitudes de comisiones. Entonces, en este caso, para mí es la penúltima opción, no sé en qué orden, yo creo que aparecen en el mismo orden para ustedes. Hay una opción debajo de consultar mis anticipos que se llama consultar mis comisiones. De la misma manera, en consultar mis comisiones voy a ver el listado de las comisiones solicitadas y aplica el mismo ejercicio. Si la solicitud ha sido aprobada o rechazada, ya no podría hacer nada más que ver el detalle, no podría hacer nada más que eso, pero si se encuentra pendiente, como es el caso de estos dos primeros ejemplos, podré hacer las mismas acciones que hace un instante. De la misma forma, aquí puedo ver quién es el aprobador que tiene a cargo mi proceso y en qué estado se encuentra. Claro está. Entonces, si hacemos una exploración desde este punto, vamos a ver cómo funcionan los iconos. Entonces, si hacemos clic en el icono del lápiz, al igual que en el campo anterior, vamos a poder ver que yo puedo nuevamente cambiar la información que puse dentro de mi solicitud, es decir, cambiar la hora de salida o de llegada, cambiar el destino, cambiar este tipo de información, porque no ha sido liquidada, no ha sido aprobada, es decir, todavía es mía, por así decirlo, no ha pasado a un proceso superior. Por hacer estos cambios. Si se dan cuenta, dentro de los campos editables dentro de esta opción no está la fecha del viaje. ¿Por qué? Porque para editar la fecha del viaje debería hacer uso del tercer icono, del icono calendario. Recuerden que solamente las solicitudes de comisiones tienen fechas de inicio y fecha de fin, por eso solo aplica para esta solicitud. Entonces, al hacer clic en el calendario, me desplegará la opción para, primero, saber cuál es la fecha actualmente establecida para el viaje y, segundo, un campo de calendario en la cual nuevamente yo podré hacer, digamos, el cambio en las fechas establecidas inicialmente. Eso lo puedo hacer directamente desde estos campos. Y de esa manera puedo hacer seguimiento a las solicitudes que ya he cargado en este momento y al mismo tiempo editar las solicitudes en caso de que no hayan sido aprobadas y requieran algún cambio dentro de su contenido. ¿Listo? Ese es el punto. Entonces, hasta aquí en el sistema hemos visto cómo entrar, cómo loguearnos, cómo entrar al sistema, obviamente, cómo cargar una solicitud de anticipo, cómo cargar una comisión y cómo hacer su seguimiento. Esta es una parte muy importante, por decirlo de alguna manera, es la primera parte del proceso, la solicitud y el pago de mi anticipo. Obviamente, contabilidad lo que hará desde TAPEX es entrar a ver los anticipos aprobados, las comisiones liquidadas y aprobadas, descargará los documentos que necesite y a través del sistema hará el pago respectivo. Digamos que esa es una función de los usuarios de contabilidad. Pero desde aquí yo ya habré cumplido la primera parte del ciclo y es haber cargado mi solicitud, velar porque sea aprobada y pues estar listo para ejecutar los gastos una vez me hayan sido pagados los anticipos. ¿Listo? Brian, debido a que hasta aquí hemos abarcado una parte muy importante del proceso, quisiese abrir nuevamente un ciclo para responder unas pocas preguntas. Yo sé que puede haber muchas y esas las dejaremos para el final, pero al menos abarcar unas cuantas de ellas orientadas a esta parte del proceso. Entonces, no sé si tengas preguntas relacionadas, Brian. Bueno, sí, David, tenemos bastantes preguntas.
Bueno, hay personas que dicen que tienen problemas que no les sale las mismas opciones que te salen a ti. Por ejemplo, Iván Sánchez nos dice, en mi celular no sale todo ese menú, solo sale mensajes, gastos, reportes, contáctenos y configuración. De acuerdo. Para las personas a las que les está presentando ese problema es muy seguramente porque no se les ha asignado el rol por defecto. Lo que les pediría, lo que les pediría a todos es que una vez terminada esa sesión, por favor, se contacten con su auxiliar administrativo. Recuerden que los nombres estaban ayer especificados en el correo de comunicaciones y ellos canalizarán hacia nosotros para poder solucionar los problemas de rol. Lo importante es que pudieron ingresar a la app y ya lo que está es un tema de permisos, entonces es mucho más fácil de solucionar. Nos preguntan si previo a cualquier solicitud se debe hacer esta por correo, como se manejaba con Ajax y BST. No, toda la gestión se realiza directamente dentro del sistema, es decir, las aprobaciones, el ciclo completo va a estar dentro de TAPEX, entonces no es necesario generar correos electrónicos para las solicitudes y demás. Si en algunos casos se generaban formatos adicionales, si todo eso queda directamente absorbido por TAPEX. Ok. David, observo que en la solicitud de comisión de viaje se relacionaría la solicitud de etiquete aéreo, pero aparte de etiquete, muchas veces se requiere transporte terrestre. ¿Este no se relacionaría de la misma solicitud? En este momento lo que está contemplado dentro del proceso es que si yo necesito apoyo para transporte terrestre, en los comentarios de la liquidación debo especificarlo de manera explícita. Ya la persona que hace la liquidación determinará si para ese transporte requiere dejar una parte específica de la solicitud o liquidarlo con una tarifa específica para el transporte o pasar la solicitud al área de logística para coordinar el transporte interno de la compañía. Entonces, en este momento se hace a través del campo de comisiones. Si es recurrente y realmente es necesario adicional colocar un campo para solicitud de transportes, lo haremos y lo comunicaremos, ¿de acuerdo? Pero digamos que en este momento los proyectos que requieren que hacen esa solicitud de transporte, pues son pocos, entonces el sistema está orientado a cubrir la gran mayoría de proyectos y los casos particulares los podemos ajustar en la medida que el sistema entra en ejecución. David, nos pregunta Angie Corso, teniendo en cuenta que TAPEX será para solicitud de gastos tanto de costo y de reembolsables para el proyecto, ¿PST cómo estaría configurada si hoy día no se tienen en cuenta los GR en dicha plataforma? ¿Qué manejos se tendrá? Los reembolsables es una importación diferencial y de pronto aquí voy a sonar un poco técnico, pero cuando todos los gastos ingresen a TAPEX, el sistema le entregará a BST la información diferenciada y le podrá decir qué parte son gastos de proyecto y qué parte son gastos reembolsables, de tal manera que la importación que se haga a TAPEX será solamente los gastos que realmente impacten el proyecto, ¿de acuerdo? Digamos que esa comunicación está parametrizada entre los dos sistemas y está pensada de tal manera que TAPEX le pueda decir exactamente a BST qué va a los costos de los proyectos y que, aunque fue registrado y que es GR, que me imagino son gastos reembolsables, no van a impactar la ejecución de los mismos. Entonces, esa parametrización está hecha y sí se entrega la información diferenciada de esa forma. Nos preguntan qué pasa con los gastos que no son tenidos en cuenta por la compañía durante las comisiones. Por ejemplo, alimentaciones cuando la persona inicia su jornada de trabajo a las 4 o 5 a.m. o cuando finalizan las comisiones a las 8 o 10 p.m. En esos casos, obviamente, lo que se debe pedir en la legalización o en la liquidación es que no se descuente los gastos de alimentación. ¿Por qué? Porque al final, recuerden que lo que hace la persona que liquida es descontar, por ejemplo, los hospedajes y la empresa se encarga de conseguir el hospedaje y demás. Entonces, lo que primero se debe hacer es especificar en el comentario que los gastos de alimentación en campos no se deben asumir por la compañía y que realmente se necesita un desembolso para ese valor. Y posteriormente, esos gastos se liquidan se legalizan con los soportes respectivos a través de TAPEX. Entonces, realmente lo que debemos hacer es que en el espacio del comentario debemos ser lo suficientemente específicos para decir o para transmitirle a la persona que hace la liquidación de estas comisiones nuestros requerimientos puntuales. Nos preguntan qué pasa cuando la compañía se retrasa en realizar los pagos a los colaboradores de tus comisiones y el colaborador debe sacar de su bolsillo para sustentar los gastos de la comisión.
Listo, de pronto nos adelantamos un poco con esa pregunta, pero TAPEX tiene un módulo que me permite hacer legalizaciones de gastos. Digamos que tengo tres tipos de legalizaciones de gastos. Uno, las que están gestionadas todas desde TAPEX, es decir, que desde el día cero yo cargué mi solicitud, nació en TAPEX, fue gestionada por TAPEX y la voy a legalizar en TAPEX, ese es un caso. El segundo caso son las personas que tienen saldos por legalizar en contabilidad y que el día que inició TAPEX no hicieron el trámite de su solicitud por TAPEX, pero cuando voy a legalizar ya existe el sistema, entonces también me permite hacer la legalización de esos saldos en TAPEX y tiene una tercera opción que es precisamente legalizar gastos que yo he cubierto desde mi propio bolsillo, es decir, que yo utilicé mi dinero para hacer la gestión, para desarrollar las actividades de la compañía y luego a TAPEX le voy a decir que voy a generar una legalización para mi reembolso, ¿de acuerdo? Entonces, si es un tema de diferencia de días, por ejemplo, o sea, en el que la comisión tenía que salir esta semana, pero se la pagaron la próxima semana, pues si se la van a pagar, deberá legalizarlo una vez se cargue dentro del sistema la legalización pendiente. Porque de hecho, cuando a mí me aprueban en este momento una legalización, en TAPEX ya se genera un reporte pendiente por diligenciar y lo veremos en un momento, no se preocupen. Pero si por alguna razón no me fue aprobado y yo tuve que poner dinero de mi bolsillo, TAPEX tiene un módulo específico que me permite legalizar ese dinero y la empresa me lo reembolsará. ¿De acuerdo? Igual en este momento, pues valga la cuña, realmente los procesos administrativos de pago han mejorado mucho y prácticamente todo lo que se aprueba en una semana es pagado en la siguiente. Así que esperaría que fuese la menor cantidad de casos posible. Nos preguntan si la plataforma tendrá algunas notificaciones que avisen sobre los pendientes que se tengan por legalizar. Sí, estamos trabajando en esto. En este momento lo más importante de todo, y si alguien ya ha cargado solicitudes de anticipo, se pueden dar cuenta que a sus correos electrónicos les llega la notificación de que se ha cargado un nuevo anticipo dentro del programa. Entonces, estamos generando todo el módulo de notificaciones en este momento, sobre todo para las solicitudes y las aprobaciones, y se configurarán las notificaciones para los aprobadores, como bien lo dicen, que le llegue también una notificación al correo a cada persona de que tiene solicitudes pendientes por aprobar. Entonces, sí será. No en ese momento, pero sí será. ¿Existen diferencias en este proceso cuando el transporte se realiza por vía terrestre o incluso mixta? Hay, de hecho, no en términos de la solicitud, es decir, cuando se hace una solicitud, sí hay, insisto, sí hay particularidades de ese tipo. El campo de comentarios para el liquidador es importante decirle que, por ejemplo, que aunque hay transporte aéreo, también hay transporte local o transporte en movientes, de tal manera que se pueda liquidar la tarifa completa. Igual si un proyecto tiene esas particularidades, muy seguramente tendrá unas tarifas específicas para ese tipo de profesionales que incluya, no sé, semovientes en campo, transporte fluvial si lo requiere y demás. Y sobre todo en el apartado de las legalizaciones, que es lo que abordaremos a continuación, vamos a ver que sí está diferenciado los tipos de las categorías para los tipos de transporte. Entonces hay categorías para transporte terrestre, para transporte fluvial, para semovientes y para transporte aéreo. Listo, creo que por ahora tenemos esas preguntas. Listo. Dale, yo creo que nos falta poco de cara a esto y podemos abrir ya, digamos que el espacio para las preguntas grandes y un poco más corchadoras. Pero de cara a lo que tenemos en este momento, insisto, ya abarcamos toda la parte de solicitud, todo lo que es solicitud lo hemos realizado dentro del sistema. El siguiente punto son dos muy importantes. Uno, generar los reportes de gasto y dos, cargar los gastos a esos reportes. ¿Listo? Primero, los reportes de gasto, en la app creo que aparecen como reportes, pero reportes y legalizaciones de gastos son lo mismo para efectos de TAPEX, ¿de acuerdo? Un reporte de gastos o un reporte es exactamente lo mismo que legalizaciones. Entonces, en el caso de este ejemplo, lo que se ha hecho es que si se dan cuenta, yo aquí tengo un listado de anticipos y el anticipo tengo uno que se cargó para al momento de preparar el material de esta presentación. Entonces, si vamos al apartado de la izquierda y seleccionamos la última opción en este menú, que es el de mis legalizaciones, ¿cierto? Si vamos a ese apartado, veremos que de manera inmediata el sistema ha generado a mi solicitud, digamos que a raíz de la solicitud del anticipo, y quiero devolverme un poco, a la solicitud de este anticipo, el sistema habrá creado dentro de la herramienta un reporte listo para ejecutar, o sea, para diligenciar. En este caso, generó el reporte 265 relacionado con el gasto de anticipo número 21, que fue el que les mostré hace un momento, y que se encuentra abierto. ¿Eso qué quiere
decir? Para el caso que me preguntaban, que nos preguntaban hace un momento, ¿qué pasa si me aprobaron un anticipo, pero es que todavía no me han girado, yo ya tengo gastos? Pues desde el momento en el que me aprueban, yo puedo empezar a cargar la legalización de ese gasto en TAPEX. ¿Por qué? Porque la aprobación implica que TAPEX genere un reporte pendiente por diligenciar. Entonces, ya lo podría hacer, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, esto es muy importante desde aquí, dentro de las legalizaciones. Aquí tengo diferentes campos, pues, tengo diferentes registros porque se han estado haciendo pruebas, y dentro de estas, digamos que dentro de las acciones que tenemos en la izquierda, igual podemos ver el detalle del reporte, podemos editar el reporte, y tendremos un tercer botón que ya lo veremos en un instante para poder asociar gastos a esta legalización. Cuando hablo de asociar gastos, digamos que físicamente lo podemos asociar como empezar a pegarle papelitos a la legalización, que en esta versión, en TAPEX, es básicamente asociarle gastos cargados a un reporte de gastos pendiente por cerrar o por diligenciar. ¿Listo? En las personas que siguen en la app, lo que vamos a ver es que en el apartado de reportes, haciendo clic en el menú nuevamente, hay un botón, perdón, hay una opción que se llama acá reportes. En esta opción de reportes, al hacer clic ahí, vamos a ver exactamente la misma información que se encuentra habilitada dentro de la app. Es decir, si yo voy hasta acá, voy a ver que también tengo pendiente el reporte 265, gastos de anticipo número 21, y que hasta este momento es 0 pesos, ¿cierto? Y que se encuentra abierto. Hasta aquí lo único que quiero que veamos, y no se afanen si no fui claro en cómo generar la legalización y cómo diligenciarla, lo único que quiero hasta aquí, mi objetivo, es que cada uno sepa que cuando me aprueban a mí una solicitud, automáticamente se genera un reporte por llenar en el sistema. ¿Listo? Aún no hemos visto cómo llenarlo. Ahora, ¿cómo vamos a llenar el reporte en este sistema? Pues igual que lo haríamos de manera física, y es asociarle gastos, pegarle gastos, cargarle papelitos, ¿de acuerdo? Y esta es la parte fuerte, digamos que es la parte bonita, si se puede decir, y es el core de TAPEX, el registro de los gastos, ¿de acuerdo? En la parte de registro de gastos, para poder ejecutar esta opción, vamos a ir al menú superior izquierdo, nuevamente a las 3 líneas, y vamos a ver una opción que se llama gastos. Desde este menú en la app, yo podré hacer el registro de mis gastos. Entonces, veré este menú, ¿cierto? Donde veremos el listado de los gastos capturados, ver los gastos cerrados, etc. En el caso de este usuario, tenía algunos gastos, si se dan cuenta, para ustedes debe aparecer en blanco, no deberá haber gastos asociados. Y desde aquí es de donde empezaremos a tomarle las fotografías a las facturas que vamos a asociar a ese reporte de legalización. Las capturas o las fotografías se pueden tomar bien sea haciendo clic en el botón superior derecho o en el icono de cámara, ¿de acuerdo? Cuando pulsemos en cualquiera de esos dos botones, lo que vamos a observar es esto. Me va a decir que voy a capturar un nuevo gasto, y TAPEX por defecto me pide que por favor le permita utilizar la cámara del celular. Una vez lo permitamos, me va a abrir, esto sucede la primera vez, no es cada vez que tomemos una fotografía, pero una vez que le debemos permitir, él va a abrir la cámara, y desde la app yo podré tomar la fotografía del recibo, de la factura o del comprobante respectivo, ¿de acuerdo? Entonces, procederé a hacer la captura. Cuando haga la captura con el botón que está acá abajo a la derecha, podré confirmar que la captura fue correcta, que fue correctamente tomada, o podré devolverme para hacer un nuevo intento, cualquiera de las dos. Y una vez yo le confirme que la captura fue correcta, entonces me enviará a diligenciar unos campos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estos campos básicos, como lo vamos a ver a continuación, están estos valores de aquí. Entonces, aquí termina de cargar el gasto, ¿cierto? Hace un procesamiento terminando de subir la imagen y empieza por algunos campos. Entonces, primero, empieza por esta parte que me pregunta qué tipo de gasto es. En este momento hay diferentes opciones, pero este gasto por defecto, la única opción que veremos aquí será la de personal. Y no quiere decir que sea mi gasto, es simplemente una categoría de TAPEX. Por eso estará seleccionada por defecto, no la podré cambiar, así es que no se preocupen. Obviamente la empresa en la cual se está cargando el gasto, que como lo vieron ahí, pues está asociada con el centro de costos donde estoy solicitando, y en particular estos valores de aquí. Primero, el nombre del establecimiento, nombre, o sea, no me está preguntando por el NID, me pide el nombre del establecimiento, la fecha de recibo, que en este caso por defecto me aparece la fecha de hoy, ¿de acuerdo? Pero la puedo editar. La moneda en la cual está el recibo o el soporte, que igual al seleccionarlo pues me mostrará otras divisas, y el valor total de la factura, teniendo presente
que solamente es el total, es decir, no deberé digitar el IVA, si tiene hipoconsumo, si no, solamente me pedirá el número total, que es un dato de referencia. Con estos campos, el último campo por diligenciar y el, digamos, de los más importantes para TAPEX es el de la categoría. En este caso, a manera de ejemplo, para no hacer extensa la lista, aquí puedo ver, digamos que algunas categorías de ejemplo. Las nuestras son 38, aunque están algunas de las que, o sea, aunque estas de aquí son algunas, realmente esta lista es mucho más corta simplemente para para facilitar la visualización en esta presentación. Pero siempre será necesario y obligatorio seleccionar una de las categorías que aparecen en el listado, ¿de acuerdo? Cuando haya hecho el diligenciamiento de estos campos básicos, que si se dan cuenta, pues es muy diferente a llenar un formato completo con cada uno de los campos, con el nombre del tercero, el NIT y demás. Cuando haya diligenciado estos campos, podré dar guardar en el concepto, ¿de acuerdo? Y una vez que lo haya guardado, si me devuelvo al campo gastos, podré ver que dentro del listado, aquí me va a aparecer el nuevo gasto registrado dentro de la aplicación. Este gasto, por ejemplo, fue el que vimos registrar hace un instante. Y si nuevamente doy clic sobre el espacio, pues podré ver nuevamente el registro y podré editar algún campo por si algo de esto quedó, pues si algo se digitó de manera errónea. Si se va a cambiar la categoría, si se va a cambiar el valor. Es decir, antes de que yo asocie un gasto a un reporte, puedo editar este gasto. ¿Listo? 1. Los gastos, o lo que se recomienda siempre es que los gastos sean capturados desde el celular, porque esa es la funcionalidad de TAPEX. Si hace un momento les dije que no es necesario capturar el NIT ni el IVA de la factura, es porque TAPEX, a través de reconocimiento digital de imágenes, hace la captura de estos datos, transforma esta información y me entrega a mí los valores de IVA, de la retención, si es el caso, del tercero. Toda esta información la captura TAPEX. Por eso menciono que esta información es referencial para que yo pueda saber cuánto va sumando mi legalización. Pero realmente TAPEX hace ese reconocimiento de cara a la digitalización de la información para tanto 5 como BST. 1. 2. Estos gastos se tienen que subir uno a uno, es decir, voy a tener que, si tengo 200 gastos, 200 facturas diferentes, deberé tomar 200 fotografías diferentes, no puedo hacer cargues en bloque. ¿Por qué? Porque los soportes pueden tener diferentes categorías y lo importante es que yo me pueda asegurar de que cada gasto va asociado a la categoría correcta. ¿De acuerdo? Entonces, y como lo vamos a ver, yo puedo también hacer el registro de gastos desde la web. Lo que se recomienda a todas las personas, y es el para qué está TAPEX o para qué está TAPEX en los dispositivos móviles, es que los gastos se puedan capturar de esta manera desde la app, desde el celular. ¿De acuerdo? Este es un registro de gastos estándar, así es como se realiza. Pero, ¿qué impacto tiene esto dentro de la web? Eso lo veremos en un momento. Entonces, una vez hayamos completado el registro de los gastos, vamos a ver cómo asociar gastos a las legalizaciones. Y esta es la segunda parte, es decir, cómo pegar el papelito dentro de la legalización, es decir, cómo le digo yo al sistema que ese recibo que acabo de fotografiar, que acabo de sumir, pertenece a una legalización de gastos que estoy ejecutando. Pues bien, lo que haremos en este caso es que desde la app, voy a mostrarlo primero desde la app, en este caso primero vamos a ir al listado de reportes o a reportes, me voy a devolver un poco. En la parte de acá abajo, debajo de solicitar comisión, está el apartado o la opción de reportes, como lo vimos hace un instante. Y cuando vayamos a él, lo que me mostrará es el listado de reportes que tengo pendientes yo dentro de mi plataforma. Como les mostré hace un instante y como estamos navegando dentro de esta presentación, vamos a trabajar con el reporte número 265 que corresponde al gasto o al anticipo número 21 pagado a mi favor. Entonces, si se dan cuenta, este gasto o este reporte tiene 0 pesos y dentro de los gastos asociados no tiene absolutamente nada en este momento, ¿de acuerdo? Para poder asociar los gastos o para poder pegar los recibos dentro de esta legalización, hacemos clic o seleccionamos la opción asociar gasto. Aquí lo que vamos a hacer es asociar los gastos a una legalización. Y cuando hayamos hecho clic ahí, lo que me mostrará es el conjunto de gastos o de recibos que se han capturado dentro del sistema. Insisto, la información que está aquí es por un tema de pruebas, pero principalmente vamos a concentrarnos en estos dos, en el que acabamos de cargar por 158,000 y en uno que ya está dentro del sistema por 16,000 pesos. Para poder asociar el gasto dentro del sistema, lo que deberemos hacer es hacer clic o seleccionar el icono del más.
Cuando seleccionemos el icono del más, el sistema me preguntará si efectivamente yo quiero asociar ese gasto seleccionado al reporte que estaba visualizando hace un momento, que para nosotros es el reporte 265. Entonces, en este caso, me devuelvo un poco, aquí no me mostró la interacción, pero lo que se hizo fue dar clic o asociar el gasto número 16, perdón, el gasto por 16,000 pesos. Entonces, una vez se ha hecho ahí, entonces me pregunta si quiero asociar el gasto al reporte, y le digo que sí, ¿cierto? Para efectos del ejemplo, acá lo que hice fue asociar el gasto por 158,000, por eso sale nuevamente la opción, es decir, asocié dos gastos diferentes, y cuando lo haga y me devuelva al reporte, podré ver que dentro del reporte número 265, que antes aparecía en 0, ahora hay 174,000 pesos que corresponden a dos facturas o a dos soportes, a dos gastos, uno por 158,000 y uno por 16,000. Si por alguna razón, digamos que cometí un error y uno de los gastos no corresponde a esta legalización por el concepto, por la actividad o por lo que sea, haciendo clic en el botón menos, yo puedo eliminar el gasto de la legalización, es decir, puedo sacarlo de ahí, puedo decirle que no es de esa legalización, que me equivoqué. Y al momento en el que yo doy sí, pues lo que va a hacer directamente es eliminar el reporte, eliminar el gasto de la legalización y nuevamente el total de la legalización cambia, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto podemos ver que ya tengo una legalización por 158,000 pesos. Aquí lo que hice, y si me mostró la interacción, si se dan cuenta, es ver el detalle del gasto. Cuando voy al detalle del gasto, lo que me va a mostrar precisamente es la información que ya puse. El establecimiento, la fecha del recibo y la moneda. Al momento de capturar el material de la capacitación, la imagen no estaba cargando, pero sí debe cargar. Es decir, además de esta información, yo debo ver la imagen de la factura, ¿de acuerdo? Y de esa forma podré saber que esta es mi legalización, qué gastos están asociados, aquí tal como lo reza el título en la parte de arriba, y cuál es la sumatoria total de esa legalización de gastos. De la misma manera, si yo me devuelvo hacia atrás, este reporte de legalización del 9 de septiembre, que hace un momento estaba en 0, pues ya no está en 0, sino que tiene 158,000 pesos. Y es muy importante porque independiente del tipo de legalización que corresponda, los reportes y los gastos se asocian siempre de la misma manera. Es decir, si yo tengo un gasto el cual voy a pedir que se me reembolse, que es uno de los casos especiales de legalización, los gastos se deben asociar de la misma forma. Ahorita les muestro cómo se hace en el módulo. Ese módulo me va a generar un reporte pendiente por armar dentro de mis reportes, y a partir de los recibos que haya capturado, los tomaré, los asociaré y podré armar mi legalización de gastos. La manera en que se realiza para presentar la legalización, por decirlo de alguna forma, es en el botón enviar. Cuando yo dé clic en el botón enviar, a la persona que está pendiente por aprobar esta legalización le llegará una notificación por correo electrónico diciéndole que tiene una nueva legalización por aprobar. Y dentro de su menú particular de aprobaciones va a haber el listado de aprobaciones que tiene pendiente en cuanto a legalizaciones de gastos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo diese enviar aquí, lo que va a hacer el botón o el estado del reporte es cambiar a enviado, y si ha sido aprobado, pues aprobado o rechazado dependiendo del caso. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como a cada reporte yo puedo asociarle cada uno de los gastos que he capturado dentro de mi celular a través de fotografías. Vamos a ver los dos casos, digamos que vamos a asociar estos gastos a legalizaciones directamente desde la web, porque capturar los gastos desde el celular es sencillo, pero digamos que a algunas personas se les facilita mucho más después de tener sus imágenes, y ojo que en eso quiero ser muy enfático, los gastos deben capturarse desde el celular, es lo que se recomienda, es lo que se busca, que siempre sean a través de fotografías tomadas desde el celular. Cuando eso ha sucedido, puede ser que nos resulte más sencillo o más fácil hacer las asociaciones o armar las legalizaciones desde el computador a través de la web, y es también posible, porque insisto, lo que yo haga en una plataforma se va a ver relacionado en la otra. Entonces, aquí voy a la aplicación web y parto por mostrarles que en la versión web ya aparece el registro que yo cargué en mi celular. Aquí está asociado el recibo del mismo proveedor, tal cual yo lo cargué en mi celular. Entonces, para poder hacer digamos que esas ediciones o poder modificar mis legalizaciones, vamos al campo de mis legalizaciones nuevamente. Y en el campo de mis legalizaciones, como vamos a ver, está el reporte 265 asociado al gasto, al anticipo de gastos número 21. En estos campos, aquí es donde vamos a empezar a navegar por las opciones y me devuelvo un poco. Si nos demos cuenta, lo que se está haciendo en la demostración es ir por el icono del ojo.
En este icono lo que se va a hacer es básicamente mostrar los detalles de la legalización. Me va a decir cuál es el estado, en qué compañía se está legalizando, a qué anticipo corresponde, cuál es la fecha inicial, es decir, cuánto se solicitó y cuánto estoy haciendo la legalización de gastos, el total de los gastos reembolsados en este momento y los gastos asociados a esa solicitud. Desde aquí lo que puedo hacer es validar qué gastos son, es decir, ver efectivamente la factura que, como vimos, capturamos desde el celular, ¿cierto? Y validar la información que se puso dentro de la plataforma, es decir, desde aquí podría hacer esa validación. Así como si es necesario, con los botones de la izquierda puedo eliminar este registro, es decir, puedo quitarlo de la legalización o puedo editarlo, utilizando los dos botones que están en el lado derecho de la hoja, ¿cierto? Entonces, este es el detalle del reporte número 265, es decir, la opción que está en el ojo. En particular, a nosotros nos interesa el tercer icono, pero si vemos aquí en la demostración se ubica sobre el tercer icono, que es el que nos interesa a nosotros. Ese tercer icono, que tiene forma de lista, es el que nos va a nosotros permitir asociar gastos dentro de la web, es decir, no desde la app, sino desde la web. Y entonces podremos ver, si se dan cuenta, dentro del listado de recibos, el mismo recibo que descartamos hace un momento desde la web. ¿Recuerdan los 16,000 pesos que borramos? Pues lo está mostrando. De la misma manera, si yo le doy aquí en el botón más, él me va a permitir ver el detalle de ese gasto. Es decir, no tendré que ir necesariamente, por así decirlo, confiado o sin verificarlo, sino que podré ver una foto del recibo y la información diligenciada para el mismo, para saber específicamente que sí es el gasto que quiero asociar a esta legalización. Y una vez se ha marcado el check en la parte de la derecha, pues puedo asociar gastos. Cuando asocie el gasto, vamos a ver en un instante que una vez haya asociado el gasto, primero pues desaparece de los posibles recibos por asociar, o sea, ya no está disponible para asociarlo a una nueva legalización. Y por otra parte, mi legalización de gastos cambió. Entonces vamos a ir nuevamente por la opción del ojo a ver el detalle de la legalización y si se dan cuenta, nuevamente son 174,000 pesos y ya no solamente un soporte, sino dos soportes. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque al final yo puedo también armar mis legalizaciones o asociar mis gastos directamente desde la app y no desde la web. Pero siempre digamos que es recomendable que todos los gastos se capturen desde la app utilizando el celular. Eso nos facilita y nos garantiza a nosotros la digitalización de la información que luego va a permitir hacer toda la asociación con los demás recibos con los demás sistemas de contabilidad. Permítanme un instante. ¿Listo? Entonces, este es el apartado de asociar gastos a legalizaciones. Sigamos con la siguiente, y son las legalizaciones especiales. Las legalizaciones especiales hacen relación específicamente a esos dos casos. Primero, las legalizaciones de personas que tienen saldos pendientes en contabilidad, pero el trámite no se hizo a través de TAPEX, sino que es un saldo de contabilidad. ¿De acuerdo? Para la legalización de saldos, lo que deberemos hacer es que dentro de la app vamos a ubicarnos nuevamente en el menú de la izquierda y por las opciones de solicitud de comisiones y anticipos, iremos por el apartado de legalizar saldo pendiente. ¿De acuerdo? Este es el módulo que me permite a mí generar un reporte dentro de mi listado de reportes que va a partir no de una solicitud hecha en TAPEX, sino de un saldo que viene de contabilidad. Al hacer clic en legalizar saldo pendiente me mostrará unos campos específicos. Entonces aquí tengo un usuario al azar, ¿de acuerdo? Que si vemos, pues el campo vendrá directamente tomado desde el sistema. Es decir, si yo no tengo saldos pendientes en contabilidad, pues no me mostrarán ninguna información. Si la tiene, como es el caso de este usuario, además de la información de la persona, en el apartado de empresas con saldos pendientes, me mostrará las compañías donde tengo pendiente un saldo por legalizar y su monto, de tal manera que yo deberé seleccionar en qué compañía voy a legalizar, ¿de acuerdo? Una vez haya seleccionado la compañía en la cual voy a legalizar, procederé a digitar la misma información que todos los campos que requieren una aprobación va a ser totalmente indispensable y son el tipo de centro de costos, el centro de costos y el aprobador. Estos tres campos son trascendentales en todos los procesos de aprobación. ¿De acuerdo? Y cuando se haya diligenciado esta parte, lo que se realizará o lo que hará el sistema es generar nuevamente o generar un nuevo reporte dentro de mi listado de reportes, así como si hubiese hecho una solicitud de anticipo común, como se mostró hace un instante. Pero al momento de grabar, lo que se generará será un nuevo reporte y se los voy a mostrar después
de mostrarles este ejemplo, y es la última opción. Lo que nos estaban preguntando hace un momento era la legalización sin saldos, es decir, los reembolsos a mi favor. Para este tipo de legalizaciones, nuevamente desde el menú de la izquierda, vamos a la opción solicitudes de comisiones y anticipos. En esta opción vamos a identificar un menú, un módulo que se llama legalizar gastos sin saldo, que es, en mi caso, la cuarta opción. Este menú de legalizar gastos sin saldo lo que va a hacer es llenarme a una solicitud, por así decirlo, fantasma, por decirlo de alguna manera, pero básicamente es una pantalla que a mí me permite especificar cuál va a ser el valor a legalizar para mi reembolso. Entonces, se mostrarán mis datos de usuario, ¿de acuerdo? Una vez haya diligenciado los datos que me pide el sistema, iré al valor de monto y ahí digitaré yo cuál es el valor que yo espero legalizar total o que espero se me reembolse. Este valor no quiere decir que me ahorre todo el proceso de legalización, sino que generará dentro del sistema una solicitud a la cual yo luego pueda asociar gastos a comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez yo ya he diligenciado los montos, nuevamente voy a diligenciar el tipo de centro de costos, el centro de costos y el aprobador. Cuando esto haya sucedido y aquí ejecutando este proceso, lo que me va a decir es que la solicitud especial fue creada para el reintegro y automáticamente lo que yo podré ver en el apartado de mis legalizaciones, es decir, nuevamente solicitudes de comisiones de anticipo, mis legalizaciones, es que se habrá generado un nuevo reporte. Si lo recuerdan, hasta hace un momento siempre me aparecía como el primero en la lista, el 265 del anticipo 21. Pues ahora apareció un reporte de 267 del anticipo 23, que aunque no me fue pagado, ya lo puedo empezar a legalizar. Y desde aquí, así como les mostré hace un momento, puedo empezar a asociarle gastos y facturas tal cual como si se tratase de una solicitud normal. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, habremos podido legalizar gastos dentro de TAPEX de manera independiente de su naturaleza. Si fueron solicitados por el sistema, si son gastos que vienen de contabilidad y que existían antes de la salida en vivo de TAPEX, o si son gastos que yo puse de mi dinero y que necesito me sean reembolsados por la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, digamos que ya hemos abarcado todo lo que son las solicitudes, las solicitudes de anticipos y de comisiones y al mismo tiempo la legalización de esos saldos pasando por la captura de gastos. Pero para finalizar hay una parte final que dejo para este punto porque no va a ser del uso común de los usuarios de TAPEX, sino específicamente para esas personas que tienen pendientes valores por aprobar, son los aprobadores. Para estas personas, digamos que el menú de TAPEX va a ser un poco más extenso y quiero mostrarles en detalle esta parte. Tal vez no se vea muy claro, pero antes mostraban alrededor de 7 opciones. En este caso estamos viendo ya una configuración de usuario aprobador y además de las solicitudes estándar, de las opciones estándar para hacer solicitudes, también vienen algunas opciones nuevas que permiten hacer las aprobaciones. Entonces, por ejemplo, está comisiones por aprobar, están anticipos por aprobar y legalizaciones por aprobar, así como un listado de anticipos aprobados y comisiones aprobadas. Estas opciones le permitirán tanto aprobar solicitudes en trámite, consultar las aprobaciones anteriores y realizar las aprobaciones de legalizaciones de gastos. Es decir, este menú va a ser única y exclusivamente para las personas que tengan configurado el usuario aprobador dentro del sistema, que por lo general son todos nuestros gerentes de proyecto. Entonces, al acceder a esos menús que en este momento no lo van a ver porque no creo que estén configurados como aprobadores, pero lo que van a ver dentro de este menú es un listado de las solicitudes que le han sido enviadas para su aprobación. En este caso, este usuario no tiene nada para aprobación, pero en este listado les permitirá precisamente ver el nombre completo de la persona, el destino de la solicitud, el centro de costos por el cual se está solicitando, el motivo del viaje, porque aquí estoy viendo unos saldos pendientes, es decir, les estoy mostrando en pantalla unos saldos pendientes por aprobar, el monto y la acción de si se va a rechazar o se va a aprobar, cualquiera de ellos. Para este ejemplo es mucho más fácil verlo aquí por el apartado de legalizaciones por aprobar, pues este usuario sí tiene legalizaciones pendientes por aprobar. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de las legalizaciones, solamente voy a ver una acción que es el poder ver el detalle. Y la pregunta inicial sería, ¿por dónde puedo hacer entonces la aprobación de este reporte? La aprobación se realiza directamente dentro del detalle de la aprobación.
Entonces, esta es una legalización que no tiene ningún reporte por aprobar, entonces no habría ningún inconveniente, pero si vamos a una aprobación que ya tiene reportes, lo que veremos dentro del listado será lo siguiente. Las notas, es decir, lo que haya puesto la persona al momento de capturar el detalle, el tipo de gasto, que esto viene por defecto y va a ser siempre personal, la categoría que se haya seleccionado, el establecimiento del tercero y el total de ese gasto. En caso de que se requiera más detalle para hacer la aprobación de ese valor, igual si se pueden dar cuenta en la izquierda, aparece como en todos los lugares donde están los soportes un botón de más. Ese botón de más le permitirá ver al aprobador, además de la imagen del recibo, los datos completos del gasto capturado, del gasto subido en el sistema. Y si se dan cuenta, el botón de acciones no tiene un botón de aprobar en general, sino que tiene un botón de aprobar o rechazar soporte a soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que una legalización no se aprueba en su totalidad, sino que debe ser aprobada soporte por soporte, porque es importante y es básico tener claro que la aprobación que se da al gerente, que da el gerente de proyecto, la persona encargada de este gasto, va a desencadenar un registro contable. Por eso, generar o permitir la opción de aprobar en bloque, digamos que resta un poco la aprobación detallada de cada uno de los gastos. Entonces, por ende, dentro de una legalización, un reporte, se puede aprobar total o parcialmente, y eso es importante tenerlo presente. Es decir, en este caso, por ejemplo, se hizo la aprobación del primer reporte por el primer gasto por 16,000 pesos, y el segundo gasto va a ser rechazado. En este caso, cuando se trata de un rechazo, el sistema primero me pregunta si estoy de acuerdo en hacer el rechazo hacer el rechazo del gasto, y a continuación, de manera obligatoria, me va a permitir un rechazo. Es la primera vez que vimos el ejemplo de un aprobador, y esta parte es clave, pues cada vez que se rechace una solicitud dentro del sistema, una legalización, cualquier rechazo dentro del sistema, como aprobador me va a pedir un motivo. Pues a la persona de la solicitud, a la persona que está detrás del proceso, se le debe ser notificado siempre el por qué se le está haciendo el rechazo de este valor. Entonces, en este caso, tengo una legalización de gastos con un valor aprobado y uno rechazado. ¿Qué sucede con esta legalización? Si la persona decide cerrarla, si la persona decide, digamos, que va a hacer la corrección de este otro soporte, lo que hará será generar un nuevo reporte de gastos. Es decir, ya la legalización para él fue cerrada y solo será entregada a contabilidad con los soportes aprobados, que podrá conocer en la sección de mis legalizaciones o mis reportes. Si este reporte, por ejemplo, resulta que fue rechazado porque no eran 158, sino 168, lo que deberá hacer será nuevamente cargar el registro y asociarlo nuevamente a una legalización con saldo, porque lo que va a tener tras una legalización parcial en el sistema es un saldo pendiente en contabilidad. ¿De acuerdo? De igual manera, yo sé que aunque es muy importante esta parte de las aprobaciones, todo lo que tiene que ver con la función de aprobaciones va a ser aportada y va a ser, digamos que la capacitación y la guía específica para los aprobadores va a ser entregada por los auxiliares administrativos. Porque si hiciéramos una sesión solamente para aprobaciones, nos tardaríamos mucho tiempo más y ya nos robamos 15 minutos de esta sesión. Por último, como datos generales, digamos que queremos aclarar o dejar claro estas dos cosas básicas, y es primero quiénes serán los usuarios de TAPEX. En TAPEX, los usuarios serán todos los colaboradores de WSP que requieran de solicitar anticipo de gastos o comisiones de viaje. ¿De acuerdo? Solo basta con que tengan su cuenta de correo corporativo activa, pues les pedirá la validación de esa manera. Y la siguiente pregunta clave es, ¿a partir de qué fecha estará disponible TAPEX? Aunque lo hemos repetido muchas veces, nunca está de más. La salida en vivo del sistema está programada para este 14 de septiembre. A partir de este lunes 14 de septiembre, todas las solicitudes nuevas de anticipo de gastos y comisiones de viaje deben ser tramitadas directamente desde TAPEX. Por eso es importante a todas las personas que en este momento han descargado la aplicación y que han navegado y que han hecho pruebas, si tienen algún mal funcionamiento, si tienen algo que no va de acuerdo, si su aplicación no va acorde a lo que se ha mostrado en esta presentación, por favor, comuníquese con su auxiliar administrativo para que el llegado del momento esos inconvenientes hayan sido resueltos para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? A partir de este momento pueden descargar la app, pueden ingresar a la plataforma web, pueden ingresar información, debido a que toda la información que en este momento está siendo recogida por el sistema se está tratando a manera de prueba y será borrada toda la base de datos el fin de semana antes de la salida en vivo, de tal manera que todo lo que hagan en este momento, el lunes a primera hora, ya no existirá dentro del sistema para entrar en funcionamiento. ¿De acuerdo? Brian, eso es todo lo que tenía por contarles.
Listo, David, perfecto. Entonces tenemos dos preguntitas si quieres para finalizar. Igual le recordamos a todos que próximamente les estaremos compartiendo la grabación de esta capacitación y que también pueden encontrar toda la información en la intranet sobre TAPEX. Entonces, David, nos preguntan aquí. David, para el proceso de solicitudes de viaje reembolsables siempre se requiere la aprobación de la solicitud por parte del cliente. Igualmente es necesario que los profesionales anexen formatos adicionales al momento de legalizar. De acuerdo a este nuevo proceso, ¿cómo se obtiene el control sobre las legalizaciones presentadas por los profesionales en la plataforma y validación de esta por parte del área de reembolsables? Pero, mira, en este momento lo que se hace dentro del sistema es que se utilizan los apartados de comentarios para poder validarlo, sobre todo en materia de solicitudes. En materia de legalizaciones, las consultas que están habilitadas son claves para poder saber qué está validando cada persona, pero para casos específicos como este, porque estoy seguro que no todos los proyectos tienen clientes como este caso, deberá evaluarse la opción de adicionar opciones de gestión documental. Es decir, si hay proyectos que requieren ese desarrollo particular para ese caso, se hará ya en esta fase de implementación y de estabilización del sistema. Pero son casos tan particulares que dentro del sistema estándar, por decirlo de alguna manera, de WSP, pues no está contemplado. Entonces, la idea es poder incluir dentro del sistema un botón o una forma de gestión documental para poder anexar documentos a los reportes. Pues de por sí, digamos que el documento principal dentro de toda la legalización es el soporte de gasto como tal. Igual hay unas notas que se pueden poner, digamos, insisto, de cara a la primera fase, tras la salida en vivo, son las notas lo que deben permitir precisamente conocer esas especificaciones o esas particularidades de cada soporte. Pero insisto, si el proceso es tan crítico y realmente lo amerita, que muy seguramente será así, será necesario dentro del sistema habilitar una especie de gestión documental para que se incluyan adjuntos. Listo. También nos preguntan cómo se manejarían los casos cuando es necesario acudir a sitios donde no se tiene la posibilidad de expedir facturas o documentos con los requisitos estándar. Por ejemplo, acudir a la alimentación suministrada por comunidad en áreas apartadas. Gracias. Como lo comentaba hace un rato, lo que hace TAPEX es facilitar el proceso, más no lo condiciona. Entonces, los soportes que en este momento nosotros estamos utilizando, los documentos equivalentes, los recibos de caja menor en casos excepcionales, las cuentas de cobro, esos documentos se siguen utilizando. Insisto, lo que hace TAPEX no es decir que ya no son válidos, lo que hace TAPEX es facilitar la manera de legalizarlos. Pero esos documentos que en este momento estamos utilizando para legalizar en esos casos excepcionales seguirán vigentes debido a que están contemplados dentro de la política actual de legalización de costos de gastos y comisiones de viaje. Listo. Bueno, y las preguntas que ya nos enviaron son como de este tipo. Sí, van a encontrar la grabación próximamente. Igual en la intranet también pueden encontrar un botón en la página de Colombia, un botón a la parte derecha que dice TAPEX, donde pueden encontrar toda esta información. Y listo, David, yo creo que eso sería todo. No hay más preguntas así relacionadas, preguntas corchadoras. Bueno, perfecto, genial. Pues de antemano muchas gracias para todos, de verdad muchas gracias por su tiempo. Este es un proceso muy importante y el esfuerzo que ha hecho la Vicepresidencia Financiera es precisamente facilitar la vida para todos. Yo sé que hay muchos casos excepcionales que inicialmente no estarán contemplados dentro de TAPEX, pero digamos que gran parte del atractivo de la herramienta y lo que nos ha ofrecido el proveedor y que hasta ahora lo ha cumplido y sé que lo hará, es precisamente adaptar la herramienta tanto como sea posible a nuestras necesidades. Así es que los invito nuevamente a que descarguen la app, a que hagan sus pruebas, a que generen sus dudas, las canalicemos a través de los auxiliares administrativos y serán bienvenidas para que todo marche como esperamos que marche el próximo lunes en la salida en vivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en una próxima sesión.